es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. No se sobrevive al silencio del ser. Mi más sentido, bésame, que tengo un alma. Ella está encantada de paradigma, dualidad. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cierro los ojos cuando nadie me ve y siento el terror como si fuera real. Ese es el dial que me plantó la TV y que mi canal co-crea. Ahora entiendo por qué. Es que van a mandar otra vez otro misil y van a morir los que no saben por qué. Y van a vender otra vez este país. Y van a morir los que no saben por qué y van a vender otra vez este país. Pero acá en el manicomio, otra cajita feliz. Acá estamos. Vamos a escuchar ahora, si Loana lo dispone, porque este programa lo hacemos con Loana en los controles. ¿Cómo estás, Loana? ¿Bien? ¿Cómo estás, Osvaldo? Sí, todo bien, todo Acá tranquilo estamos, hoy. a punto de arrancar. ¿Qué querés que escuchemos a Fito Páez? Sí, dale, me va, ahí estamos. Vamos. Escuchemos un poquito. El amor después del amor, noventoso disco que fue éxito de ventas. Fito Páez, creo. Creo que aún tal vez piensas en mí. Ahí nos detenemos. Creo que aún tal vez piensas en mí. Así empieza esta canción de Rodolfito, el señor Páez. Digo, con la afirmación de una creencia débil por su doble dubitación. No es que estés seguro de que piensas en mí. ¿Quién podría estarlo además? Pero tampoco es que lo crea firmemente. Creo que aún tal vez. Y ahí ya entramos en el terreno del deseo. Es decir, deseo. Desesperadamente deseo que aún pienses en mí. Por eso la letra sigue. Creo desesperado, dice Fito, y ahí ya nos vamos entendiendo un poquito más. ¿Pero a qué viene esta desesperación? Lacan diría, el deseo es sin objeto. Y Ana Arzumanian, Anita, mi socia, una de nuestras pocas voces globales, escribió en Mar Negro. Mi manera de amar es esta forma que tienen los animales de devorarse. Cuando al día siguiente no recuerdan porque no pueden hacer la cuenta de lo que han comido. Y vuelven, salvajes, a la presa. La destrucción niega la utilidad del dolor. Me pinto las uñas de los pies de un rojo intenso, casi negro. Me pongo unos aros largos con llamadores de plata. Bailo, festejando nuestra ruina. Una hecatombe de todo bien. Wow. La pregunta es, ¿qué es lo que nos asusta cuando volvemos a donde nos faltó ir? Porque no hay un porqué, pero yo pienso en vos. Casi todo el tiempo. Mucho.
Y aunque morir en estas calles hace ya largo rato que dejó de ser solo una sensación, no sé si vivir, según dice Páez, pueda de verdad ser algo mucho más real. En la versión de Rodolfito el relato casi infantil es onírico. Creo que salí a ver un poco el sol, creo que te vi bailando Beatles en una vieja casa. Abrí la puerta de esa casa en la que creo que estabas, bailabas desnuda, te reías mirándome mirarte. Y hay que creer que en ese juego doble y trunco, en tanto es el de Orfeo pero no el de Eurídice, los dioses tenían miedo de parpadear, porque sabían que todo lo que parpadea muere. Esa es la respuesta que daría, continuando el ir al amor como quien va a la casa, que proponía Ana. El italiano Roberto Calasso, fallecido hace un par de años, uno de los autores más interesantes de este tiempo, en un hermoso libro que trata sobre cosmología hindú y se titula K. Pero si todo lo que parpadea muere, ¿por qué la desesperación? ¿De qué el temor? ¿A qué el deseo? ¿Por qué la muerte? Ese cartero que nos llama desde una película de nuestra infancia dirá 2 veces, y solo 2 veces, mi nombre. El día en que muera y el día en que vos dejes de pensar en mí. Buenas tardes. Salud y amor. Ya volveremos con el brindis. Lo tenemos preparado. Hoy tenemos visitas. Yo soy Osvaldo Burgos. Uno más, uno que pasa, un mono enfermo de palabra. Vos ya sabés. Y lo que empieza ahora con Loana en los controles es pensar no cuesta nada. El ardid, la estrategia, el artilugio que encontramos para que al menos por 2 horas oníricas y eternas nada nos haga mal. O para decirlo en términos de Anita, escritora del Mundo, nuestra hecatombe de todo bien. ¿Cómo le va, Leo Genesini? Me llegó tarde hoy, ¿eh? Muy bien. Tiene media Hoy- falta, ¿sabe, no? Hoy tengo media falta, pero... No les ponga, que nadie se dio cuenta. ¿Tengo media falta o tengo media presencia? Depende Claro, de- no tiene mucha presencia y por eso tiene media falta. Se nota Muy mucho bien. cuando no está presente, por eso. Pero usted fue el que llamó para decir que había una bomba en la escuela y eso, ¿no? Así es, Eso se pero- hacía en su época. Así es, pero no diga nada. ¿Eh? Ahí No se está. entere nada. Muy bien, estamos acá con nuestra Wonder Woman, Mónica Burgos. ¿Cómo anda usted? Excelente, excelente. Hoy No, tenés- no soy la única hoy, ¿eh? La única mujer. Hoy tenemos una invitada de De lujo. excelencia. ¿Sí? Sí, Una Wonder totalmente. Woman también. Totalmente, otra, ¿Sí? otra. Ahí está. Totalmente. Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Con quién estamos hola a hoy? todos. Estamos con María de los Ángeles Campos. Ángeles para nosotros. Para nosotros, para los amigos Ángeles. ¿sí? Bienvenida, bienvenida, Ángeles. Antes de empezar a hablar con Ángeles, ¿por qué no cuenta la buena nueva? Ah, sí, A ver. sí, le voy a contar. Mientras Cuente, llega Osvaldo cuente. la Barbera y vamos preparando el brindis, porque esto Cuente. merece un brindis. Merece Barbera, un brindis esto. Lo hemos mandado a llamar. Hola Osvaldito. Lo hemos mandado a llamar porque tenemos que preparar el brindis. Acá está, tome, sírvase. Ahí está. Porque hay Todo suyo. muy buenas noticias. Porque hoy hemos recibido la carta de la organización del Faro de Oro y estamos nominados nuevamente al premio que ganamos el año pasado. ¿Se acuerdan que Vamos fuimos a Mar del todavía. Plata ahí a Vamos recibir en todavía. noviembre? Muy bien. ¿Eh? Fuimos en noviembre, nos trajimos el Faro de Oro y vamos a ver, esta vez estamos nominados, hay que ver. Y bueno, algo Hay que sale. ver qué pasa. Bueno, por eso, qué vas- mejor Pero día. todo indicaría que lo vamos a ganar de nuevo, porque Sí. el programa fue, o sea, va mejorando día Va a día. mejorando, Claro. ¿eh? Sí. Al menos a nuestro juicio, va mejorando. No sé qué dirán los oyentes. Pero bueno, Muy buena sí, noticia. estamos ahora en la Vox y es un lujo y es fantástico hacer radio acá. Este año puede venir Luan a acompañarnos a buscar el premio ¿Por si qué lo no? ganamos. Todos a Mar del Plata en Sí. noviembre. Y bueno, para celebrar esto, mientras Osvaldito va preparando el brindis, que tenemos el experto, vamos con la charla con Ángeles Vamos también. a charlar con Dale. Ángeles. Ángeles, les cuento a todos que es la directora de la carrera de Técnico Superior en Gestión Gastronómica del Instituto Galileo Galilei número 29, que nos viene acompañando ya hace un tiempito. ¿Sí? Ahí está. Ángeles, contame, ¿de qué se trata esto? Hola Mónica, primero gracias por la invitación, gracias a todos. No, gracias a vos por venir. Felicitaciones por la nominación. Muchas gracias, Sí. ahí está. Sí. Sí. Muy bien. Faltaría algo gastronómico para festejar. Ahí está. Promesa bueno, dada. Porque yo le dije, Sí. eso es muy bien, me hizo, Muy eso bien. es un recordatorio para mí, porque este programa empieza siempre así. Este es el año del mijo, pa. Bueno, y les cuento
que el 31 de marzo es el día de la Torre Eiffel. Es un día importante, ¿no? Mira. Si están cerca de la Torre Eiffel, salúdenla. Pero lo importante es acá, y acá venía la aclaración de Ángeles, el 28 de marzo fue el día de la torta de la Selva Negra. ¡Epa! Así que vamos con la Selva Negra nomás. Vamos a hacer honor y vamos a enviar una selva negra próximamente. Para festejar. Hecha por nuestro profesor, Lucas Meneghini, conocido, ha salido en televisión hace unos días, también es pastelero de Do y bueno, Qué bien. tiene una mano Pastel excelente. de Ahí está. oro. Sí, pastel Muy de bien. Qué así loco es. eso, Pastel de oro, Luca O sea Meneghini. que Lucas Meneghini. esos Ahí está. profesores tenemos en la carrera. Invaluable lo que sabe. Qué Él, bien. Paola Brito, que está en la parte de cocina. Qué Ah. bien. Sí, tenemos un montón de profesores reconocidos, como Verónica Qué bueno. Frasencini, profesora y presidenta del Colegio de Nutricionistas ¡Epa! de la ciudad Ahí de está, Rosario. mirá. Pero bueno, Qué la bien. cuestión es que esto es gestión gastronómica, no es, Así es, eh, no es solamente gastronómico gastronomía, solamente. no es un no curso. es cocina. Aclaremos eso, Exactamente, no es un curso. no es un curso, es una carrera de 3 años con casi 3.000 horas de materias. O sea que esto la convierte en una tecnicatura superior. Así es. ¿Sí? Que hay, aclaramos que hay ¿Qué hora? tecnicaturas simplemente y tecnicaturas superiores, que estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de superior. Así es. Y donde la base troncal es la gestión. Los chicos, además de cocinar o de hacer pastelería y panadería, sí salen con una muy buena base de gestión para liderar, coordinar, trabajar, sí, asesorar en todo lo que tenga que ver con industria de la hospitalidad. Y acá también vale aclarar, no es solamente gastronomía. Claro. Cuando nosotros trabajamos, lo hacemos en el sector de alojamiento, transporte, organización de eventos, turismo y gastronomía. Upa, Es Ahí está. completo. O sea que es bastante amplia la posibilidad de trabajo, ¿no? Después. Muchísimas. Claro, mucho O sea, campo laboral, ¿no? Así es. Tal es mi caso. Mi caso Sí. está orientado hacia la hotelería y el turismo y organización de eventos. Mi familia es gastronómica, yo no quise seguir la misma línea. Bueno, tuve la posibilidad que con el título me permitía abocarme a la puesta en marcha de hoteles, Qué bueno. de escuelas de gastronomía o de hotelería. Está muy bueno que se sepa, porque hay chicos que salen del secundario y en realidad no saben qué estudiar, y esto es una opción muy moderna, porque no había, porque aclaremos que es público. Es primera escuela pública de la provincia de Santa Fe en gestión gastronómica. Ahí está, vamos a brindar, ahí está. Fe, Vamos ya a tenemos brindar. todas nuestras copas, ¿eh? Ahí está. Salud y amor para Salud y todos. amor a todos. Ahí está. Por la Selva Negra. Y Así por, es. y por la carrera de gastronomía. Escucha, Sí. y entonces suponete que, no sé, es anacrónico esto, ya se me pasó el rato hace mucho, pero ponele que yo termine la escuela secundaria ahora. ¿Sí? Sí. Puedo haber terminado en EMPA. Sí. Solo título secundario necesito para ir. Solo título secundario. Hay alumnos de 18 a 75 años en la Sí, tecnicatura. señora. Y Doy este fe. año, sí, gracias a las posibilidades que me ha dado el Ministerio, segunda comisión de la carrera. Después de 7 años, se convierte en la segunda carrera con más nómina de alumnos en Galileo Galilei. Mira, Qué bien. Muy qué bien. Primero la señora Mónica Burgos. Bueno, pero ya me está pero viene ahí, con la me está administración, siguiendo la administración en salud viene de los hace pasos. rato, Es De hace que rato. la gente se enferma más que come. No, o come O y se después enferma porque come. No, se enferma porque No, come. pero no, Porque no aclaremos sabe que comer. no tiene que, exactamente, no sabe comer. Pero aclaremos que esto no tiene que ver con la comida. No. Pero- sí, tiene que ver con la gestión. Contame más o menos cómo es el estudio, o sea, cómo está qué horario organizado, van cuál los es la chicos? idea y o sea, si tiene sobrecarga de materias comerciales o materia práctica, gastronómica, ¿cómo es? Bien, la carrera es una extensión de Galileo, por lo tanto se cursa fuera de ese instituto. Estamos ubicados en Mendoza al 7300, Ajá. en lo que se conoce como Escuela Mitre 565, y funcionamos de lunes a viernes de 18:30 a 22:30. La carga... O sea que el que trabaja podría... Sí. Mendoza al tranquilamente. 7500. Sí. 7300, 7300, Mendoza y sí. Brasil, 2 cuadras antes de circunvalación. Está bien. Tenemos Muy lindo establecimiento. Sí, sí. Ediliciamente hablando, muy lindo. Muy lindo. Es grande, es amplio. El Ministerio este año también nos dio el ok para la segunda aula taller de panadería y pastelería, debido a la cantidad de alumnos que tenemos en la carrera. Yo tengo entendido que ustedes con la materia de eventos y también están como
interactuando con el Hoy me preguntaban, gobierno. sí. Sí, contame eso. Hoy me preguntan cómo nos sostenemos económicamente, porque tenemos una cooperadora mínima. Claro. Sí, entonces tengo la materia de organización de eventos en tercer año, donde el grupo planifica y trabaja con empresas u organizaciones amigas. AIGAR, INTA, Agrocomercial Bagnoni, Legumbres Donelio, Ministerio de Educación. Entonces ellos nos convocan, ayudamos en la planificación del evento, segundo año hace la producción y primer año brinda el servicio dentro del evento. Así que entre todos trabajamos, profesores que acompañamos, fin de semana, jornadas completas. Sí, no hay horarios. No hay horario. Y a su vez tenemos la retribución en mercadería o en un pago por esa participación. Ahí Qué está. bien. Muy bien. Pero, Qué bien. y te hago esta pregunta, ponele que a mí no me gusta cocinar, pero me interesa el tema de gestionar una empresa relacionada con la gastronomía. Se me complica mucho el cursado, tengo muchas materias de cocina y eso no, ¿cómo es? No, la verdad que los talleres se dictan un día a la semana y los demás días son materias teóricas. Y tal es así de graduados que se han especializado en costos o que se dedican al asesoramiento en servicio gastronómico y no en la cocina. La cocina es Un complemento. Un complemento, exactamente, a la carrera. Igualmente hay alumnos que tienen sus propios proyectos y la carrera les sirve para terminar de llevar adelante ese proyecto comercial. Claro. Porque en tercer año tienen una materia que se llama seminario, donde se trabaja con el armado de un proyecto. ¿Sí? Y está dictado por la doctora Verónica Bullirigoyen de la Universidad de Ciencias Económicas de Rosario. Está bien. Así que es Un muy lujo, completo. un lujo los docentes. La verdad que el que no sabe qué hacer o no conocía esta carrera, que no pierda tiempo. Tal es Porque la así verdad que es una esta barbaridad. semana tuve récord en número de ascripciones porque los alumnos se gradúan y no se quieren ir. Claro, se muy quedan como Entonces, ayudantes de cátedra. Se claro. quedan como ayudante de cátedra. Sí. Y eso les sirve a su vez para generar antecedentes en el escalafón para aquellos Exactamente. que quieran dar clases. Está bien, Exactamente. perfecto. Porque Muy habilita también, aclaremos, para el ejercicio de la docencia. la Exactamente. Ahí está. carrera. Entonces, resumiendo un poquito, yo me hago los 3 años ahí, tengo un título de gestor Técnico gastronómico. superior. Técnico superior en gestión gastronómica. gastronómica. Puedo ofrecer mi servicio a un hotel, a un restaurante, no a una cocina, o sea, no me habilita como cocinero, digamos, o sí también. También como cocinero. como Entonces, cocinero. ahí va mi pregunta, porque quiero que quede bien claro esto, porque son distintos intereses a lo mejor, ¿no? Más o menos, ¿cómo está estructurada la matrícula? O sea, primer año quedamos, segundo año, tercer año, así a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos tenemos idiomas en primer lugar, inglés y francés, Ahí ya no me anoté. pero es técnico, así que Claro, así tengan específico. conocimiento es muy específico, entonces es interesante. Está bien. Y lo bueno es que pueden rendir unos exámenes De competencias. que permite aprobar la materia en el primer mes de cursado y ya tenerla lista en la carrera. Claro, por ejemplo, si yo fui a la cultural... Claro, Exacto. rendís y no haces la Ahí materia, está. no cursás. Claro. Bueno, tenemos idioma primer año. ¿Qué más tenemos? NETICS de lenguaje de la computación. También podemos rendir un examen de competencias si sabemos manejar Word y Excel y ya tener aprobada la materia. Sí, señor. Después tenemos la parte de gestión, ¿sí? Gestión y costos. Después, Esto es bien contable, ¿no? bien Sí, contable, bien contable. exactamente. Tienen que cerrar Igual los primer números. año, Claro. primer año tiene Claro. que ver más que nada con la organización de la empresa. Entonces, se trabaja sobre eso y en segundo año sobre costos y legislación. ¿sí? Ah. Muy bien. Y en tercer año se lleva adelante el proyecto con esos conocimientos. Y Muy ya en la completo. práctica. Es muy completo. Es muy completo. Tenés que Completo. conocer bien las leyes que después no vas a cumplir, porque si tenés que cumplir toda la Muy legislación, interesante. por ahí no te cierran los Ángeles, números, ¿viste? Y después de esto, ¿los chicos pueden hacer alguna licenciatura? ¿Pueden articular con algo? Todavía estamos Mirá lo que está tramitando. pasando, estamos tramitando, Ahí está. pero ¿qué es lo que está sucediendo? Gente que estudia ingeniería de los alimentos Se pasa. viene a estudiar Sí. sí, la Tecnicatura Superior Sí, en Gestión totalmente, Gastronómica. sí. Así es. Porque tiene como más recursos. Lo que hubo hasta el momento fueron algunas diplomaturas. Claro. Sí. Pero es un proyecto a largo plazo el tener la licenciatura. Va a salir. Va a Voy salir. por eso. Sí, sí, vamos Está por bien, eso. seguro. De acá Muy bien. Sí. hacemos fuerza para que salga Sí, adelante. sí, va a Sí, salir, sí. va a salir. Ahí está. Seguro Muy que bien. sí.
Qué Muy- bien. Nos prometiste la selva negra. Un postre del doctor Lucas Meneghini. Ahí está. Ahí está, pero Para lo estamos brindar. comprometiendo a Meneghini, que al final de cuentas no está acá. Claro. No es disponible a él esta Es cuestión. fácil comprometer a otro, Este ¿no? arreglo no es disponible a él. No, la verdad que armamos un equipo. Nosotros nos conocemos desde antes de instituciones privadas que hemos trabajado con los profesores de los talleres. Y si hay algo que me saco el sombrero es el compromiso que tienen para llevar adelante la carrera. A veces vamos con familia completa a la escuela a armar un evento. Qué bueno. Va qué- desde nuestras madres y Todos, van sobrinos, todos. Escucha, te hago una pregunta. Sí. ¿Hacen alguna muestra abierta? Sí, pues yo quiero ir a ver qué tal cosa. Vamos a ir, Ángeles, por Sí. favor. Hacemos una muestra en Galileo todos los años, pero Oroño, también, Acá nos queda más cerca. 11:45, Sí. claro. pero también tenemos un evento que para nosotros es simbólico, el famoso Té Bingo, ¿sí? Ajá. Que la realidad es que los alumnos preparan todo lo que se degusta en ese Té Bingo, salen a buscar los regalos, porque el presupuesto para organizar el evento es 0, Claro. entonces Bueno, tienen que gestionar desde cero, ¿no? gestionamos desde 0. Pero como ya dieron costos y todo, ya lo saben hacer. Sí, y durante 7 años lo llevamos adelante y un año dije, este año no lo hacemos. Y tuve a todo el mundo pidiéndome el té bingo. Sí, sí. Claro. Qué bueno. Así que este año hay un hotel que nos ayuda muchísimo, que es el Hotel Ariston, que la propuesta es hacerlo ahí. Qué Hotel bueno. Buenísimo. O sea que todo Ya lo en el, hicimos un en año. el Hotel Buenísimo. Ariston. ¿Y qué fecha más o menos se hace el té bingo? Septiembre. Buenísimo. Ese- ahí estaremos. La institución quiere 2 té bingo este año. Epa. No sé, vamos. Ahí está, vamos a Vamos hacer. por uno seguro. Yo ya te confirmo que voy, Ángel, porque Sí, me encantan sí, los yo té Van a también. bingo. estar invitados. Me encantan los té Ya bingo. confirmamos que vamos. La última pregunta. Dale. La que quiere. Yo estoy preocupado por Genesini, A ver. porque necesita estudiar algo. Sí. Pero ¿cómo va a necesitar si es un estudioso de la siempre. vida? Porque es un Siempre. estudioso de la vida, pero necesita Claro. estudiar algo. Necesita. ¿Por qué tiene que estudiar gestión gastronómica Genesini? ¿Por qué tiene que estudiar? Porque hoy es una profesión. Mm. Fue considerado un oficio mal pago, ¿sí? Ajá. No muy bien cuidado el empleado, y el hecho de convertirse en una tecnicatura superior, sale un profesional de esa institución que va a conocer sobre sus derechos y obligaciones, sobre las técnicas y sobre las nuevas tendencias. Entonces, ese profesional es lo que necesita hoy, sobre todo una provincia donde el turismo puede ser una de sus mejores economías. Sí. Hace 2 días estuve participando del desayuno de trabajo de la Asociación Hotelera y Di Stefano, el economista, hablaba de eso, de lo que tenemos que hacer para llevar adelante a esta economía del turismo aquí en la provincia. Y más Rosario, Y ¿no? con profesionales como los chicos que salen, sí, va a tener otra mirada. Y hay una demanda. ¿Vos sabés que me convenció? ¿Te convence? Sí. Ya, Me ya convenció. te anotas. El ¿Cuándo año abre que la viene- inscripción? ¿Ya te abierta la inscripción? Sí. Ya ¿Está está abierta la inscripción? está abierta. Muy Ahí está. bien. Muy bien. Y hay una demanda de la Cámara Hotelera de egresados de tu escuela, ¿no? Así es, los chicos hacen prácticas profesionalizantes con los asociados de AIGAR y trabajamos para los eventos de AIGAR también. Próximamente en Semana Gastronómica trabajamos para la Secretaría de Turismo de Rosario Qué y bien. también para AIGAR en el torneo de chef. Qué nivel. bárbaro. Una maravilla. Qué bárbaro. Ahí está. Muy Una bien. maravilla. Un aplauso. Muchas Un gracias. aplauso. Muchas gracias. Muy Ángeles. bueno. Muy bien. Muchas gracias. Y Ángeles, A también ustedes. es buenísimo que vos puedas estar acá explicando todo esto, porque viste que está mal vista la educación pública últimamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Y realmente ella es la muestra de que en realidad es una educación de calidad. Sí. Pero sí, con todo lo que contó, Totalmente. una formación Sí. integral. A mí me Sí. convenció, Todas las yo te áreas. digo. Sí. Yo Hay te digo, algo que caracteriza a los que estamos en gastronomía, es la pasión que le ponemos a esta carrera. Mucha Sí. pasión. Hace más de 20 años que estamos la mayoría de los profesores en el sector, y lo bueno es que el que no estuvo se compromete y empieza a averiguar y nos pide asesoramiento. Y conoce el y sector, conoce- Que realmente se exactamente. trabaja por vocación. Sí, Sí. así es. Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí, sí. No todo el mundo lo hace. No. Y la verdad Por que eso vale la en pena la tecnicatura aclararlo. vale la pena. Tal es así que nuestra primer integrante después de los primeros 3 años en la carrera fue una alumna, sí, y es la asistente técnica, Lucía Rocco, y próximamente digo va a ser la futura directora, porque Qué conoce todas las áreas.
Por eso nunca se van. No se van. Qué Hace 8 años que están. Mira. Qué Ahí bien, qué bien. Un lujo. Buenísimo. Ahí está. Y ahora estás Un lujo la tu carrera. familia son todos gastronómicos. Bueno, quisiste ir por gastronomía y ahora estás gestionando a tu familia que Así los tenés es. de empleado, digamos, ¿no? Así es. O sea, fuiste para el otro lado y te pusiste por arriba. De colaboradores, de colaboradores. Muy Pero pilla, ella- Ángel, muy ella- pilla. Fui siempre familia ayudante de trabaja. cocina. Dije, no, me Tu voy. familia trabaja y si no hay que comprar esto, hay que comprar lo Yo me, otro. acuerdo del tipo ese, ¿te acordás del rubio ese que iba por los restaurantes y le decía a los tipos, no, están haciendo todo mal, la carta que hacen en El francés. Era un tipo rubio, era que El tenía un francés. programa que Un tenía muy mal francés, genio, los sí, trataba sí, muy mal a la sí, gente. un francés. ¿Vos tratás mal así a la gente en la cocina? No, Para nada, por para favor. nada, para Para nada. nada. Al contrario, de vez en cuando me meto en la cocina un ratito, porque Ahí. me gusta. Ahí Es está. un buen cable a tierra Pero sí te también. pelea para conseguir buenos precios. Sí. Pero bueno, en eso también trato de siempre estar conectada con proveedores, con conocedores del Seguro. tema. Sí. Mi hobby es abrir hoteles. Qué bueno. Mi hobby, Todo. me contratan para abrir Ahí está. emprendimientos hoteleros. Para Importante. manejar la parte de gastronomía, para organizarla. En realidad, para todo lo que sea operativo dentro de un hotel. Yo Ahí está. participo en las áreas de recepción, de housekeeping, de alimentos y bebidas. Y los chicos tienen la posibilidad de Y practicar. muchas también, veces me los practicar, llevo a trabajar claro, conmigo, Claro. sí, porque Sí, hay sí, muy sí. buenos perfiles. Totalmente. Ahí está. Qué bueno, un lujo, Ángeles. ¿Cómo empezamos este Muchísimas programa, gracias. ¿Cómo empezamos este programa? Muy bien. Qué grande. Muy Muchas lindo. gracias. La Luana, verdad que divino. si disponés, vamos a la tanda. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, tomadores de mate cocido, llegó la hora de decirlo. Sí, yo tomo mate cocido y que es para el que siempre tomé. A mí me gusta y ellos también. Oh sí, y que, y que. Mate cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Speed Unlimited. Líder. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Una propuesta de Osvaldo Burgos, con Osvaldo La Barbera, Carlos Comi, Javier Olivero y Mónica Burgos. Yo no sé quiénes son. 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Estamos escuchando Wax FM. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Ahí dice David García. Vamos a O sea, aprender. yo la escucho en mi casa permanentemente. Vamos a aprender la letra. Muy bueno. Muy bueno. Una letra impresionante de Madre Cabra. Acá estamos haciendo Pensar no cuesta nada. Tenemos a Luana en los controles. Tenemos a Wonder Woman, Mónica Burgos ahí. Tenemos a Llegó Osvaldo. Leo Genesini y a Osvaldo Hugo La Barbera. ¿Cómo anda, Osvaldo? ¿Bien? Osvaldo. Así, Ahí está. así decían los antiguos relatores de fútbol. Con el Nombre, segundo sí, nombre no, nombraban. nombre. Sí, claro, sí. Ramón Ismael Medina Bello. Ahí está. Hemos tenido una visita, hemos inaugurado un ciclo de visitas. Vamos a ver si Pero repetimos vos sabés que esto. Cuando vos hablabas, Moni, nos preguntaba, no me imaginé que era así tan interesante. Sí, muy interesante. Creo que la vendió bien. Yo no sé, Sí. a mí se me queman las ensaladas, yo decía. Se me complica la ensalada porque no sé cuánto tiempo hay que ponerla al fuego y todo eso. No se pondrían al fuego las ensaladas. Y bueno, pero me dio ganas de anotarme, te digo la verdad. Sí, es
todo lo que ella dice no exagera. No, porque aparte nada. que el tema de la gestión sobre todo es muy interesante. ¿Qué es lo que falta más Sí. que nada? Y realidad- yo sabía Con con qué las hacer instituciones. paralelismo en la parte de arquitectura, de obra, con el cómputo y presupuesto. Claro. O sea, de desmenuzar todo, sacar costos, decir necesito esto y esto, bueno, Sí, interesante. Muy interesante, sí. Y es pública. encima. O sea, no Es para tienes que aprovecharla, pagar. es para aprovecharla. No te sale un Una mango, lástima, claro. No te sale un mango. Ahí está. Es buenísimo. Bueno, pero sí Ya está con vamos los- a estar en otras oportunidades con otros directores de otras carreras del mismo instituto, ¿no? Exacto. Ahí El está. Instituto Galileo Galilei número 29 en la calle Oroño 1145. Ahí. Sí, señora. Aunque esta carrera en particular se dicta en la Esta zona carrera oeste de la ciudad, ¿no? se dicta en la zona oeste de la Mendoza ciudad. 7300, que Claro. sería la parte práctica, digamos. Pero lo no, el tema es que en la calle Oroño ya no hay salones de la cantidad Claro. de gente que hay, entonces tuvo que... Ya no hay más matrícula. claro, no hay más matrícula y se tuvo que optar por pedir otra institución para que... Otro edificio. Claro, otro edificio. No hay Lugar. físico. Físico. Ujú, de Ahí la está. cantidad de gente. Bueno, Genesini, ya lo veo a usted como gestor gastronómico ahí mandando en un hotel. Sí, sí, en sí, un sí. coso, Está muy bueno. en un restaurante. Daría muy buen servicio. Ahí no me cabe la menor duda. Pero Mientras, no era por lo que usted me dijo, Burgos. ¿De qué? Sí, eso estudiar porque si no se va por el mal camino, siempre tiene que no, estar está por el buen ocupado. camino, está por el buen camino, siempre está por el buen camino. Yo entendí que había que tenerlo ocupado para que no se No, desvíe. el tipo es un curioso y va siempre está estudiando algo y esto es una buena carrera, es una buena opción. Lo importante es Eh, estar siempre estudiando. Porque, Sí, señora. bueno, de última acá te preparás para mandar, ¿no? Claro. O sea, para Sí, gestionar, es para gestionar recursos, respirar, recursos objetivos y subjetivos, es decir, humanos. Pero antes de eso tenés que tener conocimiento. Ahí está. Claro. Pero no, nadie Antes puede- de mandar tenés que No Nadie juega puede más, no juega controlar eso que dice lo que no sabe. el que sabe y el que manda es jefe, no juega más eso. Porque en este caso no, en este Eso caso no. No. El que sabe el que Esa. no, ahora sí, el que sabe y el que no es jefe, ahí está. Así es, pero Y no. así no. estamos por ese dicho. No, Ahí está, Hay lo que dije cambiar, mal. El que hay que sabe cambiar ese y el que paradigma. no hay que es cambiar jefe. ese paradigma, como dice acá mi compañera. Y eso funciona Sí, así, señor. ¿no? Bueno, vamos con Fraser, si les Volvamos parece. a la rama escuela. dorada, lo tenemos un poco abandonado ahí. La semana pasada vimos cómo en la teoría de Fraser el pensamiento primitivo pasó de la ciencia a la religión. Escenas del capítulo anterior sería esto. Básicamente decía nuestro autor que cuando las personas más inteligentes de cada grupo primitivo se empezaron a dar cuenta de que los procedimientos en que se involucraban no tenían relación directa con la ocurrencia o no de lo que buscaban con ellos, siempre decían algo no está funcionando y tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver conmigo. Y en tanto necesitaban tener algunas certezas de por qué las cosas pasaban y no podían buscarlas sino en la voluntad de alguien, pensaron, no soy yo, pero tiene que ser alguien, sos vos. Es decir, si no es por nuestra voluntad que las cosas pasan, debe ser por la voluntad de otros. Pero ¿quiénes son esos otros? Bueno, alguien más poderoso que puede hacer que las cosas pasen. ¿Y dónde está ese alguien más poderoso que la gente? Porque acá lo más poderoso de todos somos nosotros. Debe estar en otro lado, pero tiene que ser en un lugar que no tenga colectivos para llegar hasta acá, porque si no, alguna vez habría venido, alguna vez lo habríamos visto. O bien tienen que ser invisibles. Ese es el planteo que da Fraser, que dice que fue un proceso muy gradual del pase de la magia a la religión. ¿Te convence un poco esto o no? Y A mí sí. Y sí. Yo creo que es un planteo realista. es un planteo claro, Con bastante los pies sobre la realista. tierra, sí. Sí, bastante lógico. Hay una voluntad que hace que las cosas pasen. Claro. O sea, lo que no se puede explicar por uno se le atribuye a otro. El tema es relacionar lo fáctico con la voluntad de alguien que hace Claro. que ocurra, ¿no? ¿No? Exacto. Entonces, ese es el punto de partida. Fraser dice, este fue un proceso no abrupto, sino gradual. ¿Por qué? Porque participar de un convencimiento tradicional, de una explicación naturalizada de cómo las cosas son en realidad, implica primero buscar todos los argumentos para justificar su eficacia. Y quien busca encuentra, ¿viste? Quien busca El que encuentra. busca encuentra. ¿Eh? Sí, el que busca Sí, encuentra. ¿o no? siempre, siempre, Mejor no buscar siempre. algunas cosas, Mejor no ¿no? buscar. ¿Eh? El que busca encuentra. El otro día estaba intercambiando unos mensajes con Facu, una cosa de nada que ver, otras cosas. Y le digo, Faco, tu hijo. sí, y le digo,
Vos te das cuenta de todo lo que facturó Messi mientras nosotros estamos entretenidos en estos mensajes, en este intercambio epistolar. Claro. Dice, no, hay cosas que mejor no pensar. Mejor no pensarlo. Mejor no pensar en ciertas cosas. Esa sería una corrección a Luca, ¿no? Claro, una corrección a Luca. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, si al final del invierno yo siempre me vestí de verde para que los árboles me imitaran, y los árboles siempre me imitaron. Siempre. O sea, yo me vestía de verde, ellos se vestían de verde. Yo hacía Claro. ravioles, ellos hacían ravioles. Vos te convenciste ¿Sí? de eso. Claro. No tengo razones para dejar de hacerlo. O sea, ¿Y sí? Claro, si hago siempre lo mismo y da resultado, equipo que gana no se toca. No ¿eh? se toca. Ahí está, claro. no se cambia. Viejo apotecno. Lo mismo si subo cada día al monte con una vela y el sol sale. O si entierro un huevo y no llueve. Por favor. No sé, pero ustedes se dieron cuenta que cuando Que Alejandra llovió. desenterró el huevo empezó a llover. Díganme que no. Es verdad. Un programa terminó así, decía Alejandra enterró un huevo, no se sabe, Alejandra, para que pareja llueva. la compañera de Carlitos Comi, enterró un huevo Para que llueva. y no llovía, ¿no? No. Para que no lloviera. Para que no lloviera. Pero viste que hubo una seguilla de día de calor y pasó un montón de Porque tiempo no que no llovía. encontraba el huevo. No se acordaba dónde lo había puesto. Un día se acordó, lo desenterró y se largó a llover. ¿eh? Sí. Claro. Que fue después pero del programa. también, si volvemos a Fraser, Bueno. en algún momento iba a pasar. En algún momento iba a pasar. Bueno, saber que la primavera va a llegar igual, que en algún momento va a pasar, como dice Wonder Woman, que me vista yo del color que sea, Total. o que el sol va a salir, subo o no subo al monte, o que va a llover, desentierro o no desentierre el En huevo, algún momento pasa. en algún momento pasa, supone hacer la experiencia de transgredir la norma. Es decir, no vestirme de verde, no subir al monte, no desenterrar el huevo, y No probar llevar la vela. a ver qué pasa. Claro. ¿Eh? Y contarlo además. Lo que significa un riesgo, porque vos no lo hacés y no pasa y sentí una culpa Claro. después Y lo que terrible. lo que le pasó a River porque vos dejaste de hacer los rituales. Sí, bueno, eso no lo quiero volver a tocar, pero fue así. Fue el tema que está trabajando para el psicólogo. Es para otro programa, Es para sí, es para un psicólogo. programa entero eso. Sí, lo está trabajando en terapia. Todavía, Se claro. vienen a buscar Sí, los sí. muchachos acá abajo, que acá mejor no digan Que no nada. se enteren Ahí mejor, está. claro. Claro. Tenés que asumir el riesgo de Porque transgredir mirá la si norma. vos justo te vestís de verde, y no te vestís de verde y ese año no viene la primavera. Y claro, No. la culpa es Puede tuya. venir en cuestiones de decir, bueno, es el tiempo de la primavera, pero los árboles no florecen. Y Pero además, fíjate que no. ¿quién se animaría a hacer eso, no? Claro, ¿quién se animaría? Claro. Pero además no es. Bueno, la primavera es un. Matarlo más temprano va a llegar, los árboles van a florecer alguna vez. Pero, digo, si vos decís que llueva, no es inmediato, ¿entendés? O sea, no es que desenterrar Claro. huevo llueve inmediatamente. No, hay que esperar Así. un tiempito, que se enteren. ¿Quién? No sé, pero que se Vos, enteren que hay vos que transgredís llover. la norma y no da el resultado. La culpa es tuya. Y bueno, hay que bancárselo eso, ¿no? Claro, Claro. bancate la culpa. Por eso hay después. mucha gente que no lo cuenta, lo hace pero no lo cuenta. Y eso no cambia nada, porque yo puedo transgredir sin que nadie se entere, pero sería como hacer un experimento y guardármelo para mí, o escribir y no Claro, mostrarle a nadie lo que escribo. No tenés ¿entendés? mérito, Claro. si no, no. Claro. Sí, no sé, mérito el mismo, Sí, pero no se pero entera nadie. pero de cualquier manera, una experiencia que sea singular, que sea únicamente para mí, es una experiencia de la que no se pueden sacar conclusiones, ¿no? Entonces, pero transgredir la norma y exponerse a esa transgresión es arriesgarse, como decía Leo, al desprecio de todos los demás. Claro. De los borrachos del tablón, en su caso. Que no me van a juzgar del todo bien si las cosas no pasan. ¿Sí? No me vestí de verde, hace un frío de esos y van a decir, Y la muchacho, culpa la tenés, ¿a dónde claro. dejaste la camiseta de ferro, papá? Claro, ¿Eh? no Atenas. vestite de verde, por favor. Dale. Claro. Y entonces me arriesgo al desprecio o a cosas peores. Entonces, ¿qué hago? Empieza la actuación del como si. Todos hacen como si creyeran en los informes meteorológicos de Sol Pérez, por ejemplo. ¿Usted cree en los informes meteorológicos de Sol Pérez? No. ¿Ustedes, Genesino? Tampoco. ¿No creen en Sol Pérez? No, les gusta Sol Pérez, que es otra cosa. Eso es otro tema. Creo que ni escuchamos con lo que habla. Sí, me imagino. Ay, Y no la ve de frente, la ve cuando se va. ¿no? Claro. Me imagino. No creemos yo en general en los pronósticos Ahí está. Pero del tiempo. yo el otro día estaba leyendo algo y decía, bueno, hay una película. El hombre del tiempo, de Waterman. Es No, pero hay una sí. película americana también. Claro, Granizo, claro. decís vos. Granizo Sí. de Franchella Claro, que salió hace poquito. Sí, muy buena. Que es muy mala, pero no se puede dejar de ver. Una vez que la empezás a Sí, ver. ahí está. No es que es buena. Es verdad. Claro, pero no la podés tiene dejar esa de ver. particularidad. Sí. Vos Es mala, a pero los 10 minutos te das cuenta que es malísima. Sí.
pero estás metido ahí y no puedes Pero salir. querés que mejore. A ver que cuando va a mejore. mejorar. Dice, no puede Sí, ser sí. tan malo. ¿no? A ver cuando Sí, mejora, ¿no? sí, Y sí. terminó y bueno, la viste. Vos querés que cambie, ¿eh, Mónica? Fue un No. éxito Sí. total. Vos querés que cambie, pero no cambia. No Siempre cambia, igual. siempre igual. No, pero hay una película americana también que se llama The Weatherman, que al tipo le hacen todo lo desprecio posible. Nicolas Cage es el Nicolas Cage, es verdad. personaje principal, el que asume el personaje principal. Y le hacen todo lo desprecio posible. Pasan los tipos en auto y le gritan, lo reconocen porque sale por la televisión, es una sociedad chiquita. Después al final él se va a una cadena televisiva mucho más grande y en otra ciudad, pero al principio está en una cadena chiquita y todos lo desprecian. Porque es como que se gana la plata sin ningún esfuerzo, diciendo Claro. si va a llover o no, ¿entendés? O sea, Sí. para un puritano, como en la sociedad americana, el dinero es muy importante y la sociedad está dividida entre ganadores y perdedores. Es decir, suponete, alguien, un mendigo, si iría a una de esas, a uno de esos cultos a pedir dinero, no ganaría nada, porque no inspira lástima, no inspira vergüenza, porque si bueno, se supone que si vos sos una persona afortunada, es porque Dios está con vos. Y esa persona afortunada implica tener éxito en la vida. Sí. Y tener éxito en la vida implica tener una posición económica que muestre ese éxito. Entonces todo al revés Sí, sí, sí. del Sí. catolicismo, ¿no? Sí, de que son medio como un elegido de Dios. que Claro, Dios te- entonces los que tienen suerte en esta vida es porque son los elegidos de Dios. Los que no, Dios los deprecia. Si Dios los deprecia, mirá si no lo vamos a despreciar nosotros. Hasta Dios lo deprecia. Entonces, este tipo es como que rompe el esquema porque gana dinero sin hacer nada. O sea, el dinero está asociado al esfuerzo, al trabajo y todo lo demás. Bueno, este no. Va, se para ahí, dice va a llover o no va a llover y ya está, eso es todo. Ese es el trabajo. Y bueno, y el drama del tipo que pasa por eso hasta que al final tiene un éxito, que es un éxito profesional, pero que a la vez lo lleva a un mayor descrédito todavía, ¿no? Porque gana más dinero haciendo nada. Haciendo cada vez menos. Pero bueno, la cuestión es que los tipos pasan, le tiran las hamburguesas, ¿viste? Esas que compran con todos esos colores que le ponen la salsa, todo. Weatherman, y le tiran por la ventanilla del coche, un desastre. Pobre. Bueno, Igual eso pasa mucho, que consumimos lo que despreciamos y lo seguimos consumiendo, lo que no nos gusta, lo que Es no. verdad. Bueno, pasa mucho. en ¿no? todos Es los como una- aspectos. En Somos todos los como aspectos. masoquistas, ¿no? Yo sigo yendo a ver a Central, imagínate. Claro. Ah, bueno. Hoy pero- no, porque justamente juega hoy a las 7, pero yo espero que mejore. Es que creo Siempre que estamos pasa por esperando que ahí, mejore. que la gente siempre piensa que algo puede pasar. Nos vestimos de azul y amarillo para que el equipo gane. El equipo no gane, nos seguimos vistiendo de azul y amarillo. sin ¿Sí duda. o no? Van todos con las Y camisetas. si no, me viste eso no me da mala suerte. No. Ahí está. Y En bueno, algún momento va a pasar. Pero como dijo Leo con la película de Canizo. Francella, vos estás esperando que mejore. Claro. Y bueno, O sea que vivimos de esperanza. vivíamos eso. ahí está, a la espera. Viste que dicen que la jarra de Pandora, ponen una caja, era una jarra. La caja era. No, la una jarra era. una Dijimos la caja, pero era una jarra. Ahí está. Dice, bueno, se esparcieron todos los males del mundo y lo Sí. que quedó fue la esperanza. Sí. Bueno, hay toda una discusión al respecto, porque hay muchos que dicen que está mal traducido eso, que lo que quedó fue la espera. Otros dicen, ¿qué hacía la esperanza en una jarra de males? Claro. O sea, si es buena o mala la esperanza. Claro, ¿no? y otros Habría dicen que la esperanza es mala, porque en definitiva tenés esperanza y perdés el tiempo, porque es una esperanza Pero vana, mientras esperás no te, sabés. Te lleva, o sea, volviendo a la cuestión religiosa, el tema con el que se ha impuesto la iglesia durante tanto tiempo. O sea, usted, bienaventurado los pobres, usted soporte lo último serán lo primero. Cuanto peor le vaya acá, mejor le va a ir en otra Mejor va a vida. estar con Entonces él. los tipos estaban re contentos que le iba mal, ¿viste? Claro. Es como hay una novela de Faulkner, que es un gran escritor americano, que se llama Palmeras Salvajes. Y en esa novela hay un grupo de inmigrantes polacos que llevan al interior de Estados Unidos a explotar una mina. ¿Sí? Entonces los tipos trabajan ahí, no tienen contacto con nadie, están solamente ellos, viven en su grupo, todos los inmigrantes con su familia ahí, no hay contacto con nadie más. Y entonces ellos trabajan. Y en el medio se quiebra la empresa que los llevó. O sea que ya está, no había más explotación, no había más nada, pero la empresa quebró. Y los tipos seguían trabajando y nadie les pagaba. Tenían insumo para un montón de tiempo más y seguían trabajando y nadie les pagaba. Pero los tipos estaban cada vez más contentos porque decían, nos deben
Cada vez Claro, nos en deben algún más cuando nos momento, paguen. claro. ¿Cuánta plata va a ser, ¿Cuándo no? vamos a cobrar? ¿Cuánto En vamos a algún cobrar? momento voy a cobrar, cuando cobre cobro mucho. Ahí está. Bueno, O sea, que se esa es la vive de esperanza. Esa es la esperanza. Claro. Y el otro Claro. día. El otro Es la día- espera de algo bueno, la esperanza, ¿no? Claro. Digo, Claro. relacionándolo, Que a lo mejor- esperanza, espera. O ¿no? que la ¿No se hay algo ahí? espera, siempre que se espera algo bueno. Claro. Nadie espera algo malo. En, Sí, en sí. teoría, ¿no? En teoría. No- Porque si no, Claro. no sería buena la esperanza. Está bien. La cuestión es que la discusión es qué hacía la esperanza en todo caso, ¿no? Claro. Y entonces alguien te dice, no, la esperanza es mala, precisamente por esto, porque lo bueno nunca llega. Y cuando llega dura muy poco. Y ya se fue. Bueno, Pero ¿cómo hacemos para vivir sin esperanza? La verdad que es difícil. Ahí está. O sea, todos tenemos un poquito de esperanza. Sí, Ahí a está. lo mejor un día Central gana. a lo mejor un día Central gane, es verdad. Quizás ese día sea hoy. Puede ¿eh? ser. A lo mejor un Ahí poquito está. también el combustible que te hace seguir para alguna gente Y sí. es justamente Sí, lo que hace que vos no te caigas. sí, sí, también. Lo importante es el camino. Sí. Ahí está. Bueno, el otro día leía que no me había dado cuenta de algo tan obvio, ¿no? Pero realmente A ver. no me había dado cuenta. Cuanto más cerca Cuando está, hablo- cuando habla- Cuanto más ¿viste? obvio es, menos te das cuenta. Cuando si querés esconder algo, exponelo. Porque Exacto. nadie ve lo que está expuesto. Exacto. Que meteorológico en realidad es el estudio de los meteoros. Claro. claro. Si vos o sea, tiene que ver con meteoros y logos, que es el estudio que tiene que ver con el término griego, logos, ¿no? Logos. Así que no sé qué tiene que ver esto con el tiempo, Con si el llueve o no tiempo. llueve, pero bueno, la cuestión Claro. es que arrancó de ahí, desde los meteoros. Bueno, estos tipos interpretan las nubes, hablan del fenómeno del niño, de la niña, de todo el jardín de infantes. La niña es la que llueve, el niño es el que llueve, no sé cómo Sí, es no eso. tenemos bien claro cuál es. Entonces vos haces como que le crees, pero mientras tanto enterrás y desenterrás el huevo, haces cruce de sal, todo eso total. Entonces no le crees tanto. ¿A quién le hace mal? Claro. O sea, nada, por la duda, ¿no? Por las dudas. Ahí Perdón, sobre ese tema, acá en la ciudad tenemos un caso emblemático, sería. icónico, que es la lluvia de las colectividades. Sí. Eso, digo, Que como algunos para, dicen lo que pongo por la sobre maldad de los gitanos. Maldición gitana, una sí. maldición gitana. Sí, Bueno, porque viene a cuento de esto que estamos... Claro. Si estaría Hablando ahora. Javier acá diría, por favor. Ahí está, bueno, Bueno. que diga lo que quiera, pero cura el empacho. Pero Así cura que el bueno, empacho, ahí claro. está. Entonces lo que diga después de ser Pero a ver. curador de empacho, no, No puede su ser materialismo nada. obcecado Pero no- tiene no que llega. ver con el tiempo, que el tiempo es de lluvia. Toda la vida en esa temporada llueve. Noviembre siempre No llueve. hay Claro. ningún gitano de nada. bueno, No está sé, bien, Llueve está en bien. ese es lo que tiempo. vos digas. La cuestión es si vamos a explicarlo. La fiesta de la colectividad se hace acá todos los noviembres. Sí, ¿Sí? ¿por qué no prueban a hacerlo En en algún otra momento época? es una de las fiestas más grandes de la ciudad. En algún momento llegaron a ir más de 1 millón de personas, pasaron Sí, por la sí, fiesta sí. en Yo los no sé si sucesivos ustedes días, sumando los sucesivos No hay duda días, por eso, supuesto. ¿sí? Después empezaron a cobrar entradas, viste, que cobraban un bono, contribución, qué sé yo, porque era totalmente libre y eso traía algunos problemas, demasiada masividad. Sí. Entonces, se hace en noviembre. Siempre son 10 días, ¿no? 10 noches. 10 noches. En alguna de las 10 noches llueve y se suspende. Seguro. Siempre. Porque es la temporada. Todos los años. Bueno, Lo primero que pasa acá es esto, que si hay un año que no llueve, nadie se acuerda. No. O sea, todo el mundo se acuerda cuando Porque ya llueve. quedó, ¿verdad? ya Claro, quedó eso. claro. en- Los en- casos en que el confirman la regla inconsciente son los colectivo. Claro, uno se acuerda Claro. solamente cuando llueve. Bien. Dicen que noviembre, en esta región del mundo, es la época lluviosa. Entonces, Siempre va a encontrar de 10 un día- días, uno te va a uno va a tocar. llover. Sí. Algunos te van a dar. Olvídate. Y bueno, pero hay quien dice que fue por la maldición de la colectividad gitana, ¿sí? Que no lo invitaron A a participar. participar. pero No los lo gitanos con- siempre fueron excluidos. no lo siempre una- consideraron como colectividad. Bueno, los gitanos fueron excluidos hasta el holocausto. O sea, todo el mundo Claro. habla del holocausto, de la matanza de los judíos. Y también mataron a 1,5 millones de gitanos. Gitanos, sí, No, sí, nadie sí. lo está diciendo Sí, eso, nadie sí, lo sí, dice. sí, sí. Pero bueno, esa es la leyenda popular urbana, ¿sí? Que llueve por la maldición de los gitanos. Genesini dice que llueve ¿por qué? Por la maldición de yo los creo, gitanos. yo creo en Yo eso. creo- Sí, que hubo una maldición de los y ¿Usted cree que por los, supuesto. ¿usted cree que los gitanos de esta ciudad pueden maldecir la fiesta de colectividad? No, yo creo que pueden maldecir, pero no creo que de haga resultado de la efecto. maldición, claro. Ahí está, usted Bueno. dice que Yo llueve digo que es por la porque lo temporada. dice Sol Pérez, llueve. Ah, sí, eso sí. Si lo dice Estoy Solcito, convencido. claro. Bueno. No, ¿ustedes se acuerdan en la época que estaban construyendo el puente Rosario Victoria? Sí. Que también hubo un gran periodo sin lluvia
y llegaron a decir que se bombardeaban las nubes para desarmarlas y que no llueva. ¿Se acuerdan Ojo de que eso hay ustedes? algo de Eso se hace a veces. Eso se hace. Se Pero hace no para el creo que granizo, acá para lo el hayan. granizo se hace, en Sí, Mendoza sí, se hace, en algo la zona se de Cuyo hace. se hace. Pero Sí, sí. no pasaba eso en ese momento. Pero eso es A para- lo mejor no pero eso pasaba, no es- pero se hace. Pero eso no es para que no llueva, para que no granice y no, no, acá no- decían era que no llovía por eso. Buena gente, hable y comenta. Para que la gente del puente no se atrasara en la obra. Claro, pero no se interrumpiera porque Claro. trabajaban día y noche. Sí, señora. Sí. Así. O sea, que los tipos fueron al mago del Papu Gómez, digamos, y consiguieron que la lluvia le Pero lo que dice resultado. él dice yo creo. Yo no creo, pero me da un poquito de, viste, como que creo y que no quiero creer. Siempre es Está más ahí. lindo creer. Ahí está. Siempre es más lindo creer. Me Depende quedo en con qué, eso. Depende en qué. Bueno, siempre es más lindo creer. Total, sé, a esta no altura sé. que cuesta. Claro. Esta plausible explicación de Fraser es interesante para relacionarla con una discusión, digo, muy actual respecto a los orígenes de la forma de fe. Sabemos que las causas se construyen desde los efectos. Es decir, en la experimentación del mundo vos observás que algo ocurre con cierta regularidad. Y lo primero que te preguntás es ¿por qué? Claro. De ahí la edad de los por qué de las criaturas, de lo que algunos nunca salimos. Yo nunca salí de la edad de los por qué. Viste que hay gente que le interesa el cómo, a mí me interesa el por qué. Hay gente que quiere saber cómo hacer algo. A mí me interesa saber por qué algo pasa, claro. ¿no? Claro. O sea, de las 5 preguntas que, cómo, por qué, cuánto, cada uno tiene su pregunta guía. La mía es esa, el por qué. Es como una Claro. cuestión infantil, ¿no? Bien, sí. La de la mayoría es cuánto, ¿cuánto hay? Es del niño que Claro, llevas hay adentro. 3 grandes preguntas: ¿por qué, cómo y cuánto? ¿Cuánto? En la vida, en la, ¿Cuándo? Pero bueno. en la En vida. realidad hay una, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y después dice ¿por qué te quiero tanto? Ahí está, ¿No? ¿ves? Claro. Ahí está. Ahí está. Siempre la salida romántica. la Ah, verdad. sí. Ahí la Es verdad, un muy bien. osito cariñoso. Muy bien. Y sabemos también que las religiones son modos de estructurar institucionalmente, es decir, por medio de articulaciones políticas, las creencias. Sí. Entonces, pensando siempre desde ahora hacia atrás, atendiendo al hecho de que la gran mayoría de la gente en el mundo participaba, aunque sea formalmente, de alguna de las 3 religiones monoteístas del libro, o sea, judaísmo, islamismo o cristianismo, en sus distintas versiones, se postuló que la creencia en un solo Dios era un estadio posterior y superior al politeísmo. ¿Viste que te dicen? O sea, el politeísmo fue una instancia intermedia para llegar al solo Dios. Es muy discutible la cuestión. Pero eso se tomó como un dogma y yendo desde ahí hacia atrás se decía que la creencia politeísta era un primer paso a la abstracción a partir de una fe original, que en ese planteo sería el animismo, que es lo que está relacionado directamente con el pensamiento mágico, esto de que en todo lo que existe, las piedras, los árboles, los ríos, etcétera, hay un alma y por lo tanto una voluntad Claro. sobre la que puede incidirse. Hay vida y voluntad. Entonces dicen de lo más, o sea, animismo, politeísmo, monoteísmo, de lo más concreto a lo más abstracto. Bueno, hoy parece que eso podría no haber sido tan así. Hay quienes dicen que el proceso fue el inverso, que la primera creencia debió ser la de un Dios omnisciente, único e inalcanzable, con un poder tan grande que excedería toda forma y representación, y que a veces ni siquiera mostraba interés por el mundo creado. Lo hemos visto esto, ¿viste? El Dios ocioso ese que decía, bueno, yo les creé y ahora arréglense. Sí, Haciendo, sí. bueno... Es ocioso, es verdad. ¿Vos querías tener un hijo? Bueno, dale. Tuviste un hijo, ahora arreglatelo. Claro. ¿Viste? Vos te querías casar, te Bancátelo. casaste, ahí Bueno, está. ahora bancate. Un Dios Ahí está. irresponsable. ¿Viste? Porque la gente dice eso. Que delega. ¿Por qué te querés casar? Y porque es tan lindo la fiesta, el vestido. Sí, pero eso es una noche, después tenés que seguir. O Tan linda la fiesta. ¿Por qué tenés querés tener un hijo? Pues son tan lindos los nenes, Para pero que los me nenes cuide crecen, cuando no sea son, grande, no son te de dicen. toda la Los vida. primeros meses. Claro. Sí, después yo tenía un amigo que decía que los niños eran divinos al horno con papa. Ahí está. Tuvo como 40 después. Envueltos. Envuelto. Niño envuelto. Bueno, parece que no era tan así. Hay quienes dicen que el proceso fue inverso, que Dios tenía un poder tan grande que excedía forma, representación e interés por el mundo, y que los dioses menores son especificidades necesarias que explican cada evento en particular. Esto es interesante, creo. Y lo argumentan así. No es que los primitivos, los que se llaman sociedades primitivas, creyeran que el árbol, la piedra o el río fueran dioses. No se trata de eso. Es que veían un alma, un chispazo de ese Dios omnisciente en todo lo que existe. Luego podían decir que Dafne, por ejemplo, que quiere decir laurel, perseguida por Apolo, se transformó en árbol. ¿Viste toda esa historia que Apolo perseguía a Dafne? Dafne se fue hasta su padre, el río, estiró los brazos. Bueno,
Los laureles crecen sobre la costa y tienen ramas hacia el río, ¿no? Y bueno, viene la cuestión romántica de huye más despacio que yo te perseguiré más lento. Eso es una maravilla, eso. Claro, qué chamullo. Y podían decirlo porque llamaban Dafne al alma. Claro. O sea, la parte sagrada de ese árbol en particular. Claro. Y la representación antropomórfica, la historia de amor y todo eso, nos guste o no, la historia de amor no es más que un cuentito para recordar. Un corintellado, verían. Ahí está. Y si quiere y lo dispone, Loana, vamos a la pausa de mitad del programa. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Quédate con quien te mire así siempre. Quédate con quien te reciba así siempre. Quédate con quien te contenga así siempre. Porque todos nos nutrimos de lo que nos hace bien. Raza en casa, para perros que conviven con su familia en espacios reducidos. Raza, te quiero así. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Mañanita presenta cómo preparar un buen mate en 3 pasos. Y un saltito. Así es Mañanita, fácil de tomar desde el primer mate. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. No se sobrevive al silencio del ser. Sentido, bésame, que tengo un alma y está encantada de paradigma, dualidad. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cierro los ojos cuando nadie me ve y siento el terror como si fuera real. Cierro los ojos cuando nadie me ve y siento el terror como si fuera real. Mystery Flow, Madre Cabra. Acá estamos, esto es Pensar no cuesta nada y lo estamos haciendo con Osvaldo La Barbera, con Mónica Burgo, nuestra Wonder Woman, y con Leo Genesini, programón, tan programón, que tenemos a Luana en los controles, pero también hay una reunión cumbre, también está Ulises, también está la Oriana, estaba ahí, los operadores no se quieren perder esta emisión de programa, ¿eh? ¡Qué maravilla! Salud y amor, señores. Ahí está, ahí gritan. Bueno, estamos leyendo a Fraser. Sí, señor. Sí. Capítulo 4, libro 1. Vamos a trabajar hoy sobre esto. Fraser habla de la humanización de los dioses, que a veces coincide con la divinización de algunos humanos y a veces no. Digo, yo he conocido a alguna gente que tenía certificado de Dios y no llegaba ni a monaguillo. No sé si ustedes conocieron alguno. ¿Sí? ¿Cuántos hay? A ver, cuéntenme, ¿conocieron alguno de estos? Que se hacen los dioses y no tienen certificado de monaguillo. Qué buena esa expresión. Sí. Hay muchos. Hay por muchos. todos lados. Cada uno en su capilla, en ¿viste? todos los ámbitos hay. Sí. En todos los ámbitos de la vida. Política. A la vuelta de cualquier esquina. A la vuelta de cualquier esquina. En el barrio, en la escuela. Lo sacás de la capilla y se les complica, ¿viste? Claro. En todos lados hay uno.
Bueno, se le ve lo monaguillo al dios. Sí. Igual no es malo ser monaguillo, porque te dejan unas monedas, no sé cómo. No está mal. Yo fui monaguillo. ¿Usted fue monaguillo? Yo fui Cuéntame su, monaguillo. cuéntame su experiencia como monaguillo, Génesis. En la iglesia de San Casimiro, en la zona sur de Rosario. Ajá. Fui monaguillo durante 3 años más o menos. Mira. Una linda experiencia. por supuesto. Después ¿Y crecí. qué tiene bueno, que hacer un monaguillo, Génesis? Que concreta, usted que tiene tanta Asistir. experiencia. es Pero el aparte que- de la misa, digamos. Por ejemplo, ¿hay buenos y malos monaguillos? ¿O monaguillos son todos más o menos iguales? por lo general son buenos los monaguillos. Bueno, por ejemplo, es el que sirve el vino en la copa. Uy, qué lindo. Bueno, y ahí teníamos 12, 13 años y probábamos unos sorbitos. Epa, Sí, sí, eso sí. no está bueno. O sea, usted era monaguillo para eso, Claro. para pegar el Claro, chupetín. claro. Un monaguillo Claro. Así terminó transgresor, este programa claro. después. Claro, y bueno, es el que lleva las hostias también. También. A O la sea, sería gente. como un asistente. Claro, un asistente, Un sí, asistente. sí. Claro. Y eso en la Durante misa. la misa. Y después Sí. no tiene ninguna otra función durante la semana. No, no. después éramos unos bandidos que estábamos jugando a Claro. la pelota por el barrio. Nos olvidábamos de todo. Ahí está, pero No, pero. tenía uniforme, todo, tenía uniforme, no me Estaba bueno porque. Sí, con uniforme, todo. Un día voy a traer fotos. Qué bueno. ¿Y cómo era el En la uniforme? iglesia funcionaba un comedor donde Sí. iban los chicos del barrio y bueno, y se colaboraba con eso. Claro. O sea, sigue siendo, las iglesias en algunos lugares tienen un rol social importante Sí, y por ahí supuesto. en mi barrio lo tenía. Entonces estaba bueno participar en la iglesia porque se participaba de la vida comunitaria. Y ahí Cómo está- se participa de un club también, ¿no? Ahí está, pero además es eso, lo que vos decías recién de jugar el fútbol. Muchas veces en el terrenito al lado de la iglesia te hacen una cancha y eso atrae a los chicos también, ¿no? Es que era así. Claro. Al lado de la iglesia había una cancha de fútbol. Y, en Sí, fun- sí. y también en realidad esa sería un poco la función también, ¿no? O la verdadera Y función. que debería ser una función de social. ayudar totalmente. a la gente. Yo de asistir. no sé cómo será ahora, pero yo me acuerdo hace unos cuantos años ya, que por ejemplo en el barrio de Las Flores, la escuela pública en ese momento no podía contener la gran cantidad de chicos que había en el barrio. Entonces había una escuela religiosa, que está bien, era una escuela religiosa, pero cumplía casi las funciones de una escuela pública, porque los chicos no tenían a dónde ir si no iban a ir, ¿no? Claro, Sí, sí. los contenía. Entonces hay también toda una teoría que tiene que ver con los que ahora se llaman curas villeros, que en su época eran la teología de la liberación y todo lo demás, ¿no? Bueno, pero no nos metamos con eso, vamos con Fraser. Sigamos con Fraser. Sí. Decíamos que él tenía una perspectiva tradicional de su época, ¿no? Que él decía, bueno, va de lo más concreto a lo más abstracto. Magia, animismo, politeísmo, monoteísmo. ¿Sí? La evolución. En esta época que la evolución estaba tan de moda. La evolución iba en sucesivas abstracciones del pensamiento. Entonces escribe, la noción de un dios hombre pertenece al periodo primitivo de la historia religiosa, cuando dioses y hombres eran casi seres de la misma clase. Y luego concluye que precisamente por eso, y esto es lo interesante, aunque pueda parecernos extraño, la idea de un dios encarnado en forma humana no sorprendería para nada a un hombre primitivo. Ahí, claro, los victorianos de su época afinaron un poquito el oído y mucho no les gustaba lo que estaban empezando a escuchar. De modo que las comodidades de Cambridge empezaron a no estar tan seguras para el bueno de Fraser. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, o por lo menos debiera saber. Y lo que es más importante para su señora esposa, acá contábamos la historia del pragmatismo de la esposa de Fraser. En su momento, hay un video por ahí en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, Wonder Woman, ¿eh? Sí, tenemos. Pensar sí, no sí. cuesta nada, Pensar miren, no cuesta nada. miren en YouTube las emisiones anteriores. Entonces el tipo muy hábil siguió por otro camino. Parafraseando lo que Camus diría siglos después sobre Galileo, da lo mismo si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. ¿A vos qué te cambia? En cierto modo, hizo bien abdicar de su verdad. Al fin y al cabo, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, también es una cuestión baladí. La única pregunta filosófica a responder es, ¿cuáles son las cosas que hacen a tu vida valiosa? Y eso la señora de Fraser lo tenía muy claro. Lo tenía clarito. ¿Qué es Qué lo que hacía desastre valioso? que le hizo. Bueno, y para usted, ¿cuáles son las cosas que hacen a la vida valiosa? ¿A quién le preguntan? En general, todos. A la mesa. A todos. A la mesa. Sí. Justamente lo que hace es ayudar a la gente.
en mi opinión y mi sentir. Ujú. Poder ayudar al prójimo. Ser solidario. Ser solidario Ujú. al que lo necesita. Sí, sí. Hacerlo. De manera desinteresada, ¿no? Sí, Porque pero también tratar de que. De que no se note tanto. Exactamente, que se ponga a la altura. Y sabes que que no se esperar sienta, nada a cambio. ni hablar. Porque mucha gente es solidaria esperando que venga la vuelta y no sirve. O tanto. mismo los que hacen solidaridad, Eso no es solidario. haciendo la parafernalia Bueno, pero- de que mirá lo que estoy regalando, filmándose. Yo te regalé una Claro. vez. El tema es no esperar nada a cambio. Como la propaganda esa, ¿te acordás? Tipo que le prestaba plata al familiar y si no, venía a pedir un crédito. Claro. Los bancos te tratan mejor que tu tío. Es así. Bueno, tu tío te empieza a fijar, Es así. mirá este tipo lo que se Pero pone, sobre- las zapatillas que tiene y a mí no me devuelve la plata, ¿viste? Todo el tiempo Sobre así. todo, viste, que se sientan un par, que se sientan igual, que no se sientan que son inferiores. Yo el otro día veía... ¿Quién son inferiores? ¿Eh? ¿Quién son inferiores? ¿Los que reciben la ayuda? Claro. Que no lo sientan de esa manera. Yo el otro día veía un programa de preguntas y respuestas y había un hombre que, pobre, realmente lo necesitaba el premio. Y le dijeron, si ganas, ¿qué vas a hacer con el lo que premio? ganás? Sí, sí. Con la plata que ganás. Y dice, la verdad que no sé, porque nunca me imaginé que podía llegar a tener esa plata. Y bueno, eso es un poco la idea. Claro, ahí está la clave. O sea, hay... Lo que pasa es que, Después que en las traducciones se pierden muchas cosas y hay muchas cosas que se pierden por cuestiones técnicas, por interpretaciones, porque el mismo vocablo puede utilizarse en distintos contextos o tiene distintas acepciones y el intérprete lo interpreta de una manera o de otra. Y hay otras interpretaciones que son evidentemente políticas, ¿no? Entonces, una cosa es la caridad. La caridad implica una relación vertical. Sí, totalmente Y asimétrico. otra cosa es la solidaridad. La solidaridad es una relación horizontal. Ujú, de parte. Entonces, dicen que ser solidario implica dar aquello que a vos te sería suficiente para vivir. O sea, no dar lo que te sobra. Claro. No dar algo porque total no te cuesta. Dar lo que te cuesta. Exactamente. Yo no sé si O lo muchos que de también te nosotros serviría, claro. estamos en esa historia de, bueno, y también hay que ver, por ejemplo, las campañas solidarias, se ponen en la televisión y todo lo demás. El tema es que también está la cuestión de la imitación. Porque vos, dando difusión a eso, hay gente que por ahí ve que otros lo están haciendo y ellos no quieren quedarse atrás, entonces lo hacen también, ¿no? La competencia. Cuando es una cuestión de, bueno, juntemos todo para esto. Porque siempre está esa historia, de decir, bueno, pasó tal cosa, tal desgracia, vamos a poner, y un montón de gente que a lo mejor no sería capaz de que se le caiga una moneda, va y colabora, ¿no? Sí. Ante la eventualidad de algo extraordinario, malo que haya pasado. ¿sí? Y eso quizás lo hace sentir buena gente, lo hace Claro. sentir un poco mejor. ¿no? Entonces, colaborar. realidad tanto no en le realidad cuesta. está actuando por él, no está actuando por el otro, ¿no? Sí. Entonces, la idea es dar algo, dar lo necesario, lo que a vos te sería suficiente para vivir. Sí, que tiene que ver con el compartir. Compartir lo que tenés. Ahí está. Ahí está. El compartir. Digo, yo tengo, no sé, una torta y me la podría comer toda, pero con la mitad estaría bien y te doy la mitad de esa torta que no me haría falta. O sea, tiene que ver con esto. Claro, el tema es que aunque te haga compartir. falta, tenés Aunque que- me haga falta, te doy la mitad. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, la cuestión era qué es lo que hace la vida valiosa. La señora de Fraser la tenía muy claro. Muy claro. El club de señoras de Cambridge y el té de las 5. Pero fiel a su temperamento, aunque el tipo se fue, estamos hablando de Fraser, tuvo tiempo de mojar algunas orejitas victorianas por ahí, decir alguna cosita. Como por ejemplo, con estas explicaciones y reservas aduciremos algunos ejemplos, esto es una cita textual, de dioses que sus adoradores han creído encarnados en seres humanos vivos, sean hombres o mujeres, y que estas personas divinizadas no siempre han sido reyes o descendientes de reyes. La supuesta encarnación puede tener lugar en hombres aún del más humilde rango. En la India, por ejemplo, un dios humano comenzó su vida como blanqueador de algodón y otro como hijo de carpintero.
Mira. Bueno, hasta ahí, déjalo ahí, Bien, no sigas, dejémoslo ahí, sí. basta. Sí. No, claro, es que oscurece, le dejo a la señora y siguió por otro lado. Porque una cosa es ser un Dios encarnado, o sea, actuar la coincidencia permanente de personalidad y divinidad, ser una persona divina. Ser una persona divina. Como nosotros, dice Como usted, claro. Bueno, que antes también, por eso yo hablaba de las traducciones, porque la terminología Dios se usaba para aludir a tipos que hacían algo extraordinario. Maradona, ponele, es un Dios. Claro. Pernod Maradona es un Dios, decían los tanos. Pero bueno, realmente. Pernod, claro. Claro, algo diferente al es un resto, Dios. ¿no? Entonces, que lo distinga de... Eso no quiere decir que lo llevaras a otro nivel de existencia. Pero bueno, después se fue mezclando. Pero una cosa es ser un Dios encarnado y otra muy distinta es ser el soporte, o peor el plomo, de un Dios poseído, de un Dios, estar poseído por él únicamente mientras dura el trance. Una cosa es ser el artista, otra el soporte y otra el plomo, ¿no? Usted que sabe música me dirá esto. Por supuesto. Hay diferencia. ¿Hay veces que el soporte es mejor que la banda principal o no? Nunca. ¿Nunca jamás? Nunca jamás. No. ¿Por qué? Porque la banda principal elige el soporte. Claro. Claro, nunca va a elegir a alguien superior. Ansias y ganas de ver al principal que cuando te pone al otro... No lo bancás, ¿eh? No lo bancás. No ves la hora que se vaya. No claro. ves la hora que se vaya. Es como que una banda, no sé. El Piti Álvarez llama a los Rolling Stones y le diga, che, ¿querés ese soporte mío? Claro, bueno, Claro, no. Tampoco. Claro. No puede ser nunca mejor. Piti Álvarez hoy tiene una llamada por día permitida nada más. Claro. Y bueno, no creo que la baste más llave. ¿Por qué ese ejemplo justo? Con el Piti Álvarez. Porque se me vino a la cabeza de que Viejas Locas fue banda soporte de los Rolling Stones. Sí, también los ratones. Mira. Los ratones para Cuando se quebró, Juan, ¿se acuerda? No, esa escena maravillosa. Esa escena la tenemos que pasar La acá. escena del rock nacional. Juan se quebrándose ahí como soporte de los Rolling. El rock en su máxima expresión, el tipo totalmente dado vuelta, se tira y se quiebra. Qué Tira y peronea. Lo De sacaron todo- a una camilla del escenario. Ahí está. Qué loco. Todos en algún momento han sido bandas soporte. Una vez lo fui a ver a Piti Álvarez acá porque he hecho esas cosas. No te puedo creer. No, Osvaldo tiene una vida. Complicada, sí. Toda la vida a la vez. Él tiene un libro que es así. Claro, y toda y la es vida verdad. a la vez. Y es verdad. Y bueno, no venía. Y Ojo sí. que me pasó con otro que no No, lo voy a nunca nombrar. vino. Pero Nunca vino. Charlie. muchos años antes con uno que es un señor y no lo vamos a nombrar, ¿Con pero Charlie? está totalmente al margen de esto. Se lo digo fuera de micrófono después con quién. Ah, bueno. Que lo trajeron a las 4 de la mañana y con un ayudante. Pero bueno, Piti no venía. Lo traen en una ambulancia. Era la posibilidad, ¿eh? Lo traen en una ambulancia y bueno, lo bajan de la ambulancia y lo ponen ahí arriba del escenario. El tipo se puso a hacer vueltas carnera y decía, no tengo ganas, y otro día vengo. Claro. Otro Preferiría día- no hacerlo. otro día, pero es lo mismo que dijo un ministro de Economía, no nos vayamos a matar, me Claro. puedo ir. decía, No, me ¿verdad? puedo ir, dijo, Me sí. puedo ir, dijo, bueno. Dale. Entonces, muy distinto ser un Dios encarnado todo el tiempo que en algún momento ser el soporte de un Dios. O sea, si vos sos banda soporte, no quiere decir que vas a llegar en algún momento a ser el principal. Puede que sea A o lo puede que mejor no. sí. Bueno. Yo conozco uno que fue soporte de Serrat 3 veces en Cataluña y bueno, Serrat siguió su camino, él no. Y ahí se quedó. Ahí está. Entonces dice Fraser, empieza con los ejemplos que son los que tanto nos gustan. A ver. Dice, en la isla Sandwich, esto es Hawái, el rey, personificando al dios, daba la respuesta del oráculo, siempre oculto en una construcción de juncos, cañas o varillas. O sea, siempre estaba atrás de una escondido. construcción, escondido. Si no lo veo, me lo puedo imaginar como un dios. Si lo veo, no tanto, ¿o no? ¿Eh? Sí, depende, ¿viste? Y si lo ves terrenal, ya no. Y si ya deja de ser un dios. ¿Usted lo ve a Lito Nevia? ¿Usted se lo imagina un dios o no? No. No, porque ya... Justamente, mira, no Lo en el conoce caso, mucho. No lo he casadito porque tengo una relación, pero un amigo mío me dice, vos sabés que yo prefiero a los músicos que a mí me gustan, los prefiero en el póster. Claro, los no quiero conocerlos conocerlos, personalmente. Lo mismo los deportistas. ¿eh? También, sí. Sí, yo creo que a todos. Sí, también. Es preferible. Ahí Porque está. uno lo idealiza y se queda con eso. Exacto. Donde, Y después te puede llevar la desilusión, bueno, por eso, Y ¿no? casi seguro que te puede pasar, ¿eh? Porque Sí, si lo pones tan en el arriba terreno, también. claro, ante- en lo terrenal, obviamente. hay va una a haber frase que dice, desilusiones. donde hay un Napoleón no hay un Bonaparte, ¿viste? No llega Bonaparte. Claro. Claro. Entonces, vos podés ser el emperador del mundo, pero para el tipo que te ata los zapatos o te tiene que limpiar el baño, no sos ningún emperador, sos un tipo que está ahí dándole laburo.
Y bueno, Nada es lo que parece. Hay otro que se cree Napoleón y son el caballo blanco. También. Son monaguillos. Claro, son monaguillos. El tema es, hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Transformar alguna capacidad que alguien tenga, que sea muy ponderada en algún momento de la historia, porque por ejemplo, digamos, las capacidades tienen que ver con la articulación social, con la estructura social. Es decir, hoy valoramos mucho al tipo pensante, o debiéramos valorarlo, ¿no? Este tipo no es un erudito, mira cómo piensa, lo que dice. Bueno, durante la gran mayoría de la historia humana fue un contrapeso el tipo que piensa. Imagínate cuando te corrían la manada de bestias y vos tenías que salir corriendo y había uno que se quedaba a pensar, y no sé de qué se tratará esto. No, apurate, pensar después, claro. Mucho pensar no cuesta nada, pero no lo hagas ahora. Claro. No en este momento. Hay momentos y momentos. Entonces no era valorable el razonamiento reflexivo, no era una cosa valorable, ¿no? Entonces hay determinadas aptitudes, determinadas capacidades que son valorables en determinados momentos y otras no. Entonces la idea es, el error está, o la imaginación permite esta cuestión, como decía Moni recién, por el hecho de que alguien tenga alguna capacidad especial, o sea, que escriba, que cante, que componga canciones, que baile, que sea un gran gobernante, un buen atleta, que sea un deportista, trasladar eso o exigirle que sea eso mismo en todas las otras relaciones, en todas las otras situaciones de la vida, ¿no? Que a veces se da y a veces no. ¿Tá? Por ejemplo, hay tipos, justamente yo mañana voy a hacer un programa sobre Walter Benjamin, y hay grandes escritores de la historia, por ejemplo, hay un gran filósofo como Benjamin, pero que no era solamente filósofo, sino que era un teórico del arte, lingüista, escritor, un tipo tremendamente multifacético en la escritura, pero también estaba Kafka y también estaba Proust en la misma situación. Es decir, tipos totalmente inútiles para la vida cotidiana. Tipos que hacían todo mal. ¿Viste el tipo que hace todo mal? Sí. Bueno, eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Hannah Arendt en un bueno, mañana lo vamos a repetir, pero eso es un escrito de Hannah Arendt. O sea, son tipos que no podían llevarse por encima. Claro. Y bueno, no se soportan. Sí. Y en definitiva, bueno, estos son casos, tanto el de Kafka como el de Benjamin, que tuvieron las más inútiles de la fama, que es la fama post-mortem. O sea, ¿de qué te sirve? Ya te moriste. Cuando estabas vivo nadie te daba bola. Y de repente, qué bien. Pero digo, esta idea de que como hacía eso bien, tiene que hacer bien todo lo otro. No, para entonces nada, te desengaña que lo haga mal. Claro. Hay Bueno, lo mismo que le pasaba a Maradona, que lo hacían opinar de cosas que en realidad, pobre tipo. Claro, y él opinaba, el gran problema es que él opinaba. Ese era el problema. Entonces Messi te dice, anda para allá, bobo, y listo, ya está. Te voy a poner ese ejemplo. Hay un video circulando de Maradona que ya se conoce hace mucho, pero bueno, a donde él dice, o sea, yo no soy ejemplo de nada, le dice a los chicos. O sea, yo sé jugar bien al fútbol, pero no soy ejemplo de nada. Su ejemplo son sus padres o la gente que bueno. Sus maestros. Y que la gente le atribuya a esa persona que por tener una capacidad extraordinaria para jugar bien al fútbol, poderes o ese lugar divino, en un pedestal de poderes divinos, es una carga también insoportable. En el caso de Maradona creo que fue insoportable. Sí. Así lo manifiesta lo más llegado a él. Claro, una carga que le tiraron y que él no pidió ni la quiso tampoco, ¿no? Claro, porque además él era un tipo que estaba en contacto permanente con la gente, cosa exactamente que no pasa, por ejemplo, con Messi, que hoy está en otra situación, en otro lugar, pero es como que está mucho más contenido, mucho más rodeado de gente que lo cuida, ¿no? Claro. Pero Maradona era mucho más expansivo, mucho más abierto. Estaba muy solo. Era otra cosa. No, pero además tenía otra personalidad. También tenía otra personalidad, ¿no? Y otra estructura familiar distinta. Pero bueno, más allá de eso, en general creo que pasa, ¿no? Eso pero en general pasa que cuando uno tiene una habilidad para algo en especial, siempre las otras habilidades están disminuidas, siempre. ¿Vos decís? No hay nadie que se destaque en todo. O sea, no puede ser. De hecho, bueno, hay inteligencias múltiples y no se dan todas a la vez. El que es bueno en el arte seguramente es malo en los deportes. En los números. O en los números. Ahí está. ¿Sí? Eso es una cuestión hasta psicológica. Pero ¿no? viste, también, bueno, la cuestión es que cuando vos no lo ves, tenés una imagen. Después cuando lo viste, tenés otra, ¿no? Entonces siguen los ejemplos. En la isla del Pacífico Sur era corriente que el dios entrase en el sacerdote. El dios entraba en el sacerdote. El sacerdote no era Dios. El Dios entraba en el sacerdote.
Y el sacerdote poseído por el dios cesaba de actuar y de hablar como agente voluntario para moverse y hablar como si estuviera enteramente bajo la influencia sobrenatural. Le cambiaba la voz, el movimiento. Claro, es un medio, es un vehículo. Claro, ahí está. Esto es lo que pasa en algunas religiones de matriz afro, como el candomblé, por ejemplo, en la que los seres divinos, no necesariamente dioses, bajan o montan, así se dice, a los adeptos que los invocan. Y estos, después de haber prestado su cuerpo a otro ser, no se acuerdan de nada de lo que hicieron mientras estaban poseídos. Claro, estaban en trance. Los orishá, que son estas entidades divinas, no son dioses, sino caminos posibles. Eso es una diferenciación técnica en la que no vamos a entrar. Pero la idea es cuando te dicen, no era yo, era Dios que me tenía poseído. Claro, ¿O no? Estaba poseído. Estaba poseído. Inimputable. No me acuerdo de nada. ¿Es una defensa eso? No me acuerdo de nada, estaba poseído. Bueno, vos sabés que vos hiciste esto, no, yo no pude haber hecho esto. Vos decís, claro. pero hubo muchos tipos que fueron denunciados por eso, ¿no? Sí, bueno, yo me desperté y estaba en la cama con el tipo este, y, no sé y qué yo pasó. Nunca en la vida hubiera estado en la cama con este tipo, entonces él se aprovechó de mí porque yo no me acordaba de lo que estaba haciendo. Hubo muchas denuncias así. Sí, totalmente. Y en ese caso las denuncias eran condenas directamente. Sí, totalmente. Menos mal que paramos con eso. Pero Fraser no va por ahí, sino por la comparación con los oráculos polinesios y griegos. Cito. En cuanto se suponía que el dios entraba en el sacerdote, este se agitaba, accionando violentamente hasta llegar al frenesí. Los miembros retorcidos, el cuerpo convulso, la fisonomía terrible, las facciones contraídas, los ojos extraviados. Te metía un poquito de miedo el tipo, Un ¿no? acto incompleto. Un acto incompleto. Totalmente. En ese estado el sacerdote solía rodar por la tierra, con la boca llena de espumarajos, como si forcejeara bajo la influencia de la divinidad que lo poseía, y emitiendo gritos agudos y violentos y sonidos con frecuencia ininteligibles, revelaba la voluntad de Dios. Re miedo. Te da un poco de miedo, ¿no? El tipo, re ¿te lo imaginas ahí? Ya imaginando nomás. Bueno, entonces ahí empezaba. Sí. Perdóname que te interrumpa. ¿Por qué generalmente eso cuando no te posee el mal, no hacen esos acting, por decirlo de alguna manera, y no un dios? Que te retorces, que convulsionás, que escupís espuma. Claro, eso es... está bien la pregunta porque hay que aclarar esta cuestión. No en todas las religiones hay una lucha entre el bien y el mal. No en todas las religiones hay seres... no en todas las creencias hay seres buenos y seres malos. Todo bueno y todo malo. O sea, en general, o en muchas religiones que tienen que ver con esto, por ejemplo, las religiones afro, son un poco más complejos las orishas que las divinidades. O sea, tienen sus partes positivas, sus partes negativas, se mandan algunas macanas, como veíamos más o menos de los griegos. ¿Viste? Claro. Bueno, entonces, en el catolicismo es así, si vos obrás mal, estás poseído por el diablo, que es lo malo. O sea, lo malo entró tu... Entonces hay que exorcizarte. ¿Sí? Esa es una religión que piensa que todo lo malo tiene un nombre y todo lo bueno está en otro lado. Que me vino cuando leíste esto. En cambio, en otro tipo de creencias, a vos te posee un orishá, te posee un santo o lo que fuere, y vos actuás como eso. Claro. Por ejemplo, hay un orishá que tuvo una enfermedad y entonces le quedaron resabios de eso y actúa medio torcido así y rengueando. Entonces vos cuando ese orishá te posee actuás así. Y eso no quiere decir que sea malo. Claro, ni bueno ni malo. Tal cual como... Tomar la personalidad de esa entidad divina. Porque ¿no? te poseyó, claro. Que no necesariamente es malo y bueno como en las religiones que son milenaristas. O sea, que el milenarismo implica la lucha del bien contra el mal. O sea, entonces 1000 años de triunfa el bien y hay 1000 años de dominio del bien, del mundo bueno. Y después triunfa el mal y hay 1000 años de mundo diabólico, ¿no? Pero no todo es así. Pero está bien la observación. Pero digo, acá lo que a mí me queda, más allá de todo este acting, como dice Osvaldo, es la cuestión de que el tipo empezaba a emitir sonidos ininteligibles y se interpretaba. Entonces ahí empezaba la manipulación política de este Estado, que puede ser real, puede ser fingido, un acting. En todo caso puede ser natural o puede ser inducido, ya veremos. Porque dice, los otros sacerdotes que lo acompañaban, esto es cita, los otros sacerdotes que lo acompañaban y estaban versados en los misterios, recibían
y comunicaban al pueblo las declaraciones así transmitidas. O sea, el tipo se tiraba al suelo, daba vueltas, te copia puma, qué sé yo, y hacía ruido. Y el otro decía, no, a través de esto Dios está queriendo decir que el que mando soy yo, ¿me entendés? Una cosa por el estilo. Interpretaban lo que querían. Esa es la manipulación. Vamos a la tanda, Noana, si lo dispones. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Hades te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como Hades tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra Hades. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Lo específico de la materia penal y la complejidad de las causas criminales hacen imprescindible la intervención de profesionales especializados. Los doctores Antonella Atravesaro y Rodrigo Masuccini son abogados penalistas y se dedican a la asesoría penal integral en la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y el ámbito federal. Encontranos en Rosario, en calle Balcarce 1781. O ante una urgencia penal, comunícate con nosotros al 341-379-6512 o al 341-613-9472. Las 24 horas. Antonella Atravesaro y Rodrigo Masuccini, abogados penalistas. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio se... Bueno, no sé qué va a pasar con este programa, si va a seguir o no, porque acá tenemos una reunión de operadores. Está Ariel también, está Loreano, está Ulises, está Loana. No sé si todos quieren venir a tomar champán. Ya no hay más, se terminó. Van a venir cuando traigan la selva negra. ¿Estarán organizando un piquete? Si les gusta mucho este programa o están juntando firmas para echarnos, no lo sé. Pero bueno, puede llegar a ser el último programa o no, vamos a hacerlo lo mejor que salga. Nunca se sabe. Uno se fue para disimular. Ahí está Ariel también. Bueno, acá vamos a dejar un poquito al costado de la rama dorada y vamos a tomar otro libro muy interesante, que es el de Raymond Bloch, que revela las formas antiguas de adivinación. Se llama así, adivinación en la antigüedad. Después de diferenciar dos métodos inconciliables, la adivinación inspirada, que es esta de la que estamos hablando, cuando el dios entra en el medio. En tu cuerpo. En tu cuerpo. Y la adivinación inductiva o por señales, que es la que surge de la interpretación de la borra del café, de las cartas de tarot, de las entrañas de un animal, de la forma de vuelo de las aves, de lo que sea. Bloch cuenta cómo era el proceso, y esto es lo que me interesa, para llegar a los gritos ininteligibles de la pitia y la pitonisa, digamos, y su interpretación sacerdotal. ¿Qué era lo que consistía en realidad los oráculos? En la interpretación del sacerdote. Nota, primera nota, no era ni barato ni simple. No era educación pública, Moni. No era público. Antes de que pudiera plantearse cualquier pregunta al oráculo, el consultante debía hacer cierto número de tareas, ofrendas y sacrificios. En Delfos, la ofrenda que generalmente era en especie se llamaba pélanos. Se convirtió después en dinero, sujeto a una tarifa variable, según la cara del cliente, digamos. El regateo, ¿viste? El típico regateo es con la cara del cliente. Che, me está matando. Aflojá. Yo me acuerdo que cómo te semblanteaban los tipos los napolitanos en los remis, los taxis y todo eso.
te cobraban así, por ejemplo, bueno, voy hasta tal lado, ¿cuánto me cobran? Bueno, 10 euros, pero si hay mucho tránsito, 15. Entonces los tipos iban por donde había más tránsito. Claro, y vos no sabías dónde había menos tránsito. Le pegaban el tránsito. El jefe le decía, hay mucho tránsito por acá, y iban por ahí, no es que lo gritaban. Acá en el país, en estas grandes ciudades que vivimos, no sé si se estila mucho el regateo como en otros países, en otras culturas, ¿no? Yo estuve en Bolivia y, por ejemplo, en Bolivia vos podés regatear todo. El gran país del norte, Bolivia. El gran país del norte. O sea, vas a comprar cualquier cosa, de un pasaje de colectivo hasta una casa. En Perú también. Claro, y en Perú, hasta un chicle, el tipo te dice son 20 centavos. No, me está matando, ¿cómo 20 centavos? Dice, no, mirá, yo tengo 5. Sí. Nada, qué sé yo, bueno, pues cerrar en 10. Pero desde lo más pequeño hasta lo máximo. Eso yo pienso que es hasta parte. Acá vos vas a un kiosco y le llegás a regatear. Parte de la operación, exacto. Bueno, pero acá si regateás está mal. Vos a un kiosco le pedís un bono. Acá es imposible. Le decís, che, no, yo eso no pago, qué sé yo. El tipo dice, andate a la. No dice nada, dice, bueno. Claro, ¿qué querés que haga? Bueno, pero es interesante como. En Turquía, en Marruecos, bueno, está muy eso te iba a acostumbrado decir. eso Es también. impresionante en Turquía. No sé, te pueden llegar a pedir 400 euros y terminás en 40. Sí. Pero bueno, bonito y barato, pero, claro, te dicen ellos. Sí, está bueno porque... Y te corren con la computadora, con la calculadora porque no te entienden, entonces te muestran y les sacaron un montón de ceros. Sí, sí. Claro. O sea, tenés que... No pueden entender que alguien no regatee. Exacto. Está implícito. Está mal visto que no regatee. Claro. Como parte El Gran Bazar. Como parte de la operación de la venta. Totalmente. Pero impresionante. Pero ¿qué pasa si vos no regateás? Si vos le decís. Y yo no regateo. No, en este sentido. Ponele, yo haría esto. Salvo que tenga una necesidad. O sea, tenés que tomar un taxi, sí o sí tenés que tomar un taxi. Pero a ver si, bueno. Vale 40 pesos, no, ni a palo. Bueno, te corren. Entonces te corren, te dicen, sí. no, te lo dejo 35. Al mismo se va a regatea, ¿viste? Sí, te corren. No, 35 como acá. Claro. A mí me pasó, porque yo me da mucha vergüenza regatear, acostumbrada acá, no, mucha claro, vergüenza. Sí, nos da vergüenza. Entonces me decían, no sé, $400, 400 euros. Bueno, gracias, no los tenía. Y me corrían y me decían 40. Digo, pero no, se equivocó. Claro. Y no, te corren hasta que te y después te terminan diciendo cuánto podés. Claro. Pero como consumidor es un ejercicio que está bueno. Sí, pero acá no se hace. Acá no se hace. No, acá no. Prontamente va a empezar. Sí, no te va a quedar otra. Sí, ya. Bueno, el tipo le cobraban lo que le parecía. Después había que averiguar si el dios estaba dispuesto a contestar. Claro. Y para asegurarse de que sus intenciones eran necesarias, hacer un sacrificio. O sea, podía ser que pagaras y no llegaras siquiera a preguntar nada. Claro. Te cobro la consulta, pero no te tomo el caso. Claro. Ahí está, bueno, típica de los abogados. La obligación de medio, no de resultado, dicen ustedes, muy bien, los abogados. Muy bien. La víctima, explíquelo ahora. A ver, ¿cómo explicarlo? Yo me comprometo... El tipo es estudiante de filosofía, pero la tiene re clara. A ver, explique la obligación de medio y el resultado. La obligación de medio, yo me comprometo a llevar bien a cabo el proceso, pero no garantizo un resultado exitoso, porque no depende exclusivamente de mí. Ahí está. Exacto, pasa ¿Está con bien los medios y explicado? con los Una medios. barbaridad, una maravilla. Muy bien. La obligación de medios se satisface haciendo todo lo que está a su alcance para conseguir el resultado, aunque el resultado no se consiga. Exactamente como los médicos. Una maravilla. También. Bueno, por eso, y ya nos vamos un poquito de lado, pero hay que dejarlo sentado, en todo lo que tenga que ver, señores abogados, esto es un tip para ustedes, que tanto les cuesta agarrar los libros, no muerden, les digo. Todo lo que tenga que ver con responsabilidad profesional, la manera de encuadrarlo es pérdida de chance, porque el profesional nunca se puede comprometer, ni siquiera en una cirugía estética, al resultado. Entonces, no te priva de un derecho, te priva de la posibilidad, de la chance, de la probabilidad de obtener el derecho. Pérdida de chance se trata de eso, de que tenías una chance y que te la privaron. Entonces tenés que probar que esa chance existía y qué porcentajes tenía de realmente conseguirlo. 2 pruebas, objetiva y subjetiva. Otro día les sigo contando. Muy bien. Pero agarren los libros, señores. Estudien. Doctores, ustedes que muchas veces tienen más certificado que estudio, agarren los libros. Lo van a venir a buscar todos los abogados. Sí. La víctima más frecuente era una cabra.
la que bajo esas aspersiones rituales debía temblar al contacto del agua fría. Tenía que meter una cabra en el agua fría y tenía que temblar. ¿Por qué? Usted se la come la cabrita después. No, si esto no ocurría, no era ya posible proceder a la consulta. O sea, su cabrita, usted que la paseaba por la calle chiva, Mendoza, la chivita. una chiva y después se la comieron, Sí, ya está. seguro que se la comieron. Bueno, no era ya posible hacer la consulta. O sea, pagabas, pero si la cabra no temblaba, no temblaba. De ahí viene la canción, la cabra, la cabra. Pero el tembleteo de la cabra por el agua fría era una condición necesaria, pero no suficiente. O otro tema jurídico, condición necesaria, pero no suficiente para la consulta. Se necesitaban todavía otras dádivas y ofrendas. Claro. Estas múltiples exigencias hacían tachar ese blog de rapaces, yo digo, entre otras cosas, me parece que le dirían algo más, a los délficos, que además se daban preferencia a ellos mismos y vendían los lugares en la cola, ya sea ciudades o personas. Y bueno, si este tipo estaba beneficiado o esta ciudad estaba beneficiada, te corrían a vos del medio y ponían a otro. Claro. ¿Viste eso? Cuando hay una cola, por ejemplo, para entrar a la cancha, ¿no? Una cola larga y viene uno que nunca lo soportaste, pero alguna vez tuvo un contacto como hace 40 años y dice, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo tanto andás? tiempo. Porque no quería Me foto. quedo con vos. Se hace un chiste, Sí. ¿viste? Hace un Qué chiste, bronca todos te se da ríen. ¿Qué hace, loco lindo? Era Tanto tiempo. solidario, claro. Yo lo quiero conocer y tener hola, Osvaldo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno. Ya que qué tú me bárbaro. quedo con vos, ¿te Ya molesta? está. No dicen nada, se ¿Qué le quedan vas a ahí. decir? Se quedan hablando. Hacen Mientras la chistes. cola avanza, se quedan. Avanza. Sí, y uno se pone incómodo porque el tipo se te pone al lado. Y vos y tenés así- que- Y los de atrás. atrás. Claro, y el de adelante. atrás Claro. se enoja y vos estás con el tipo. Sí, Es un pasa. colado, Pasa, como sí, sea. Si no Sí. le puedes decir, loco, ¿por qué no te va al fondo? Así Claro. la- Claro. Y otra cosa que no tolero en las colas largas esa es gracioso. Era- Estamos todos haciendo la cola. Hace un tipo un chiste, ¿sí? Suponete, no abrieron la cancha todavía, porque estamos todos desesperados que queremos entrar. Miles de tipos haciendo cola. Entonces un tipo dice, algún chiste del equipo, de los dirigentes, te robaste Che Carloni, te robaste la puerta de entrada, jajaja. Una estupidez, que toda la gente se ríe. Sí, ¿Sí? Bueno. Entonces el tipo, como hizo reír a la gente, se siente con la obligación de seguir Pasar, haciendo reír. claro, claro. Entonces sigue diciendo cosas, cada vez se ríen menos, y al último no se lo aguanta Claro. nadie. Claro, ¿Qué si pasa? callate un poco. Entonces, Pasa que lo validaron con la primera risa Claro, y claro. Claro. es el tipo que hace el chiste primero. No se ríen al primer chiste. Claro. O sea, no Espera. se enamoren al primer beso, no se Claro. ríen al primer chiste, Claro. que cueste un poquito. Sí, Claro. sí, totalmente. Claro. Lo que vale Esperen, cuesta, esperen un Wonder Woman, poquito, ¿o no? Sí. obviamente. Lo que vale cuesta. Bueno, Investiguen un poquito más. la cuestión es que los tipos hacían estas cosas y no le importaba nada, se plantaban y decían, soy avaro y qué, viste, como el tipo que toma el mate cocido, Y me el mate gusta, cocido, ¿qué? ¿qué? Soy avaro, ¿qué? Bueno, ¿viste? Pongamos que cumplía con todas las reglas y exigencias y al final llegabas hasta la pitia. ¿Qué veías? ¿Qué veías? Nada. El trípode sobre el que la pitia estaba sentada, y aclaremos que al principio la pitia solo podían ser jóvenes vírgenes, que ignorantes de toda materia en el mundo. Pero después parece que hubo cada vez menos vírgenes, entonces empezaron a aceptar les también quedaban. a mujeres menopáusicas. Ah, bueno. Esto estaba puesto sobre una abertura en la tierra que se llamaba chasma, de la que emanaba un cierto soplo sobrenatural. Que esto se llamaba neuma, y de ahí viene neumático y todo lo demás, ¿no? Neuma, ese prefijo. Bueno, la pitia instalada sobre su trípode, sobre ese soplo, sobre ese humo que salía de la tierra, debía estar toda impregnada de este vapor para en cierto modo entrar en trance. Claro. Entonces escaparían de sus labios sonidos, palabras, gritos, De todo. que enseguida eran traducidos por un exégeta en cada oráculo. Como vemos, esto es más o menos lo que Fraser aseguraba sobre el sacerdote del Pacífico Sur, o sea, más o menos lo mismo que antes. Pero respecto al sacerdote, nuestro autor va un poco más lejos y cuenta que lo que pasaba después del trance, cuando poco a poco el poseído iba regresando a la calma. ¿Sí? O sea, cuando después que hizo todo este acting, como decía, bueno, ¿qué pasa cuando se iba calmando? Y dice que no siempre el Dios, sin embargo, lo abandonaba tan pronto como había terminado la comunicación divina. ¿Viste? Era un Cuando proceso. un Dios se Claro, comunica con era vos, Wonder Woman, vos te quedás paso a pensando paso. un poquito en eso, ¿no? Y un poquito, sí. Un poquito te quedás pensando. Sí. Obvio. Muchas veces se comunican dioses con vos, ¿no? Y a veces. A veces, bien. En ocasiones, el mismo Taura o sacerdote continuaba poseído por el espíritu de la deidad durante 2 o 3 días.
2 o 3 días, tampoco tanto. Tampoco tanto, sí, tampoco te voy a estar recordando es eternamente. abuso, claro. 2 o 3 días, 19 días y 500 noches, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿y qué hacían con él Esa vida. entonces? Le colocaban un trozo de tela de cierta clase alrededor del brazo como señal de que estaba inspirado y que todavía llevaba al dios encima. O sea, tenían la tela ahí en el brazo, tenían esa muñequera, decía, bueno, este tiene el dios. Todavía tengo el Ojo, dios. ojo con este. Y por esa señal, los actos del hombre así marcados se consideraban durante ese periodo como si fueran actos del dios mismo. Claro. Por eso se tenía por indiscutible todo lo que dijera o hiciese. Mira. No soy yo. Era una excusa, ¿eh? Ahí está. ¿Qué te parece? Buena excusa esa, ¿no? Y sí. Bueno. Hasta que se retirara del todo. Claro, creo. entonces alguien iba en lo loco, ya está, basta. Ya está. Te sacamos la Hace telita. 3 años que estás en el proceso. Claro, te sacamos la tela, ya está. Andá largando. Claro. Bueno, seguidamente y observando que los hechos de inspiración temporal eran comunes en todo el mundo, Fraser se pregunta cómo se lograba esta inspiración. Acá viene lo interesante. Entonces va anotando. En Argos, dice, por ejemplo, la profetisa era una mujer que tenía que cumplir con cierta regla de castidad. O sea, esto era una condición para el puesto, tenía que ser virgen. Y llegaba a la inspiración chupando la sangre de un cordero sacrificado a Apolo. Tenía que chupar la sangre, ¿sí? De un cordero. Cordero. En Egira, que es otra región de Grecia, la sacerdotisa de la diosa Tierra también bebía sangre derramada antes de entrar en la cueva para profetizar. Pero no era sangre de cordero, sino de toro. Dale con ¿Sí? el toro, sí. En Argos bebía sangre de cordero, en Egira bebía sangre de toro. ¿Sí? Es como más fuerte la sangre de toro, ¿será? ¿Y será? Y dice Fraser, los curubicaranos, y ahí lo designa así, una clase de pajareros y mendigos del sur del Indostán, clase de pajareros y mendigos. ¿Sí? No sé si yo me imagino a los tipos que iban con los pájaros, claro. así, no se vendían, O con las vendían pájaros. jaulas, Viste no que antes sé. se vendían los Sí. pájaros, ¿no? Ahora ya no. Sí, se vendían. Libremente. En nuestro barrio había uno, en calle Mendoza y 30 que vendía... La los pajarera pájaros en la gigante vereda, sí. que estaba así. Bueno, estos tipos creen que Sí, no la sigue teniendo. que la diosa Kali, descendiendo sobre el sacerdote, hacía que el sacerdote se volviera oráculo. Después de tragar la sangre que salía a chorros del cuello cortado de una cabra. ¿Sí? El tema de la sangre. Uno tomaba la sangre del cordero, otro del toro, otro de la cabra. ¿Sí? Hay un fetiche ahí con la sangre, ¿no? Sí, la sangre te hay daba con la inspiración. sangre ¿Sí? ahí, Sí. Bueno, y en el Festival de los Alfobores, en el norte de Sébeles, apenas matan un cerdo, el sacerdote mete la cabeza en la canal para tragar la sangre. La canal son las partes, el cerdo lo parten por la mitad, cada parte es una canal. ¿Sí? Mete la cabeza ahí para tragar la sangre. Hecho lo cual lo sacan de ahí, lo sientan en una silla y empieza a profetizar cómo será la cosecha de arroz. No es lo que tenía que hacer el tipo, no era como Sol Pérez que te miraba el coso y te decía. No, bueno, en el medio, cuando ven que ya está derrapando un poco, está farfullando, ¿viste? No sabe muy bien, la está inventando un poco, le dice, no, vamos de nuevo. Vuelve a ir a meter la cabeza en la canal y sigue. Otra vez le hacen meter la cabeza. No. Voy a consultar y Claro. se pone así con... Acá les voy a contar una historia. Yo me acuerdo A ver. una vez, cuando nosotros éramos estudiantes y estábamos trabajando en la tablada, que no era lo que fue después, estaba hablando de la década del 80, ¿no? Muchas veces nos quedábamos ahí. Y había un gran salón en el medio de la villa, en donde se hacían reuniones. Y esto es, de calle Ayacucho al 4000, muy para adentro, para el lado de Colón. Pero bueno, y ahí se reunía toda la gente del barrio. Entonces muchas veces amanecíamos ahí. Y bueno, una de esas tantas veces que amanecíamos, bueno, bailaban cumbia, que no era la cumbia que se impuso después, era una cumbia muy ingenua, con unas letras casi infantiles y muy tranqui, muy atractiva, y gente que bailaba maravillosamente. Yo me sentaba y los miraba, obviamente. Un gran baile la cumbia. Claro. Para el que sabe bailar es muy lindo. Que no andan haciendo ejercicio físico, se mueven muy poco y muy seductoramente. O sea, los movimientos no son violentos, No, para nada. son movimientos muy Armoniosos. suaves. Está todo acá, en la cadera. De la cadera, claro. Usted te la va, la va. Yo sí, Epa. he bailado. Bueno, la cuestión es que había un tipo que le decían jilguero, que era el que cantaba, ¿sí? Obviamente. Le decían jilguero, era el cantor del barrio de ahí. Claro. Entonces, bueno, cada vez que había una comida, cada vez que había una reunión, se ponía la cumbia, qué sé yo, y después cuando la cumbia pasaba, empezaba Jilguero con su acción. Entonces, pues, Jilguero pasaba y todos seguían hablando, todavía seguían tomando, qué sé yo. Entonces, bueno, uno de estos días,
Una vez que pasó, Jilguero se quedó sentado ahí mientras todos hablaban, pero no hablaba mucho, lo suyo era el canto. Era cantar. Entonces se quedó dormido. Entonces la gente seguían hablando y no se habían dado cuenta que Jilguero estaba dormido. Por ahí el que estaba al lado se daba cuenta que dormía, entonces lo agarraba, tenía mucho pelo. Entonces lo agarraba de los pelos, lo levantaba así, pues se había quedado con la cabeza contra el tablón, lo levantaba así y el tipo seguía cantando donde había dejado. Claro, lo había dejado. No había pasado el tiempo. Claro, él dormía, pero era una maravilla porque él dormía pero seguía con la canción. Stand-by. Estaba poseído. Estaba Jilguero. poseído. Bueno, pero no solo de sangre viven los poseídos, los inspirados. Hay quienes se inspiran con otra cosa. Los hindukus, dice Fraser, encienden una hoguera con ramas de cedro sagrado y la dainial, que es la pitia, la pitonisa o la sibila de ellos, ocultando su cabeza en una tela, inhala el humo denso y acre hasta que cae sin sentido al suelo, sobrecogida por las convulsiones. Acá vamos llegando a un ambiente un poco más conocido. Claro. Sí. Yo no conozco mucha gente que tome sangre, No. pero que haga estas cosas, algunos conozco. ¿Usted conoce alguno? Convulsionen, dice No, usted. que convulsionen no, que estén con el humo acá, la tela, inhalan el humo denso, qué sé yo. Sí. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, también podés pensar que tenías catarro, ¿viste? Cuando tenés así gripe, catarro, qué sé yo, te ponen en un vapor que sale y te tapan con la Te toalla. tapan el con vaho. una toalla el vago, claro. Es lo que hacía la abuela. ¿Qué pasa después? Bueno, después se levanta y comienza a entonar un agudísimo canturreo, que es repetido enseguida colectivamente por todos los presentes. Es la típica del cantante al que no le da la voz y empieza con la demagogia, Osvaldito, ¿eh? A ver ustedes, público divino, ¡cante, Rosario, cante! ¡Cantemos todos! ¡A ver! Qué plomada, ahí ese está, vamos qué todos. feo eso, ¿no? Yo voy a escuchar al tipo, ¿no? Ahí Claro. están los aplausos, pone el Laureano. ¿Qué te parece eso cuando te dicen canta? ¿Usted canta, Laureano? No, Canta yo no- vos, Ladri, no, le dije claro, que pague para es verte. verdad, pagamos por escuchar Claro, yo bueno pagué. al público. Como dice, Después te voy a contar algo. hay un video de Sabina que dice que está como 10 minutos cantando. Una cosa maravillosa el video, porque cada una de las mujeres que están ahí creen que el tipo le está cantando a ella. O sea, vos le ves las caras como si estuviera ella sola, ¿viste? Y entonces cantan y se posesionan. Y Sabina cuando termina, después de 10 minutos, dice: y todavía me pagan, dice, todavía le cobro. Por cierto, yo tendría que pagar si están cantando ustedes, ¿no? Claro. Y encima pagan. Bueno, la cuestión es, no le gusta a usted cuando dicen... No. Hay algunos tipos que se pasan, ¿eh? De Pero demagogo. acepto lo de Serrat cuando lo fui a ver hace unos cuantos años, que dijo, él entre tema y tema hablaba mucho. Y Demasiado. dijo que, sí, demasiado. Y explicó. Para descansar. Claro, sí, lo explicó. Claro, ya no aguantaba tanto. Fue sincero, fue frontal. Tiene que descansar. Está bien. También hay algunos que se equivocan a propósito en las canciones para demostrar que no están haciendo playback, ¿viste? Claro. Ah, sí. ¿Sí? ¿O no? Sí. Pero Ahí será eso para demostrar que no están Ahí haciendo está. Yo play. lo que no tolero ya cuando la demagogia es exagerada y muy directa. ¿Viste? Hay algunos que falta que se pongan a vender choripán arriba del escenario. ¿No? Sí, bueno. A ver, y te ponen así, muy bien. No está tan bien, a ver, un poquito más. Y se ponen así. Cantá, Dale. que te pagamos ahora. Bueno, la sacerdotisa de Apolo, antes de profetizar, comía laurel y era sahumada con esta planta sagrada. Las vacantes comían yedra, planta con propiedades excitantes e intoxicantes que les inducía una furia inspirada. En Uganda el sacerdote fumaba en pipa hasta que caía en frenesí, no sabemos qué fumaba, hablando en un tono excitado y estentorio que se toma por la voz de Dios. No lo Ojo, podemos decir, no es que no sabemos. hay alguna gente que tiene la voz de Dios. Y en Madura, que es una isla de la costa de Java, los medios son casi siempre mujeres. Y preparan la recepción del espíritu inhalando el humo de un incienso, sentadas con la cabeza inclinada sobre el incensario hasta caer en una especie de trance, acompañados de chillidos, muecas y espasmos violentos. Muy bien. ¿Qué tal? Está bien. Sin embargo, acá no hay intérprete de lo incoherente. Se trata de esperar que la incoherencia pase. Las frases oraculares son las que está sujeta pronuncia cuando empieza a calmarse, entre que el asiento de Dios se retira y hasta que vuelve a ser ella misma. En ese espacio, en ese interregno, es cuando se supone que está inspirada. ¿Sí? Generalmente a las personas inspiradas se las reconoce no solamente sabiduría, sino también poder. Eso dice Fraser. Y Graves dice que hay otras veces que la iniciación consiste en una paliza y que las personas escapan porque no quieren que lo tomen por Dios o por reyes. O por reyes. Por dioses o por reyes. ¿Sí? ¿Qué hacen los camboyanos, por ejemplo, cuando hay una epidemia? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los camboyanos en una epidemia? Se reúnen los habitantes de varios pueblos y con una banda de música
Esto está bueno. Bueno, porque más es divertido. Por lo divertido. menos, claro. Salen a buscar a quien el dios local haya elegido para encarnarse. ¿Y qué hacen cuando lo encuentran? Lo llevan al altar del dios y lo convierten en objeto de veneración, implorándole que aleje la epidemia. A mí me van a pedir, qué sé yo, no sé cómo dice el tipo. Bueno, en las Islas Marquesas o Washington, en el norte de la Polinesia, había 1 o 2 hombres por isla a quienes se consideraba todopoderosos y se le ofrecían sacrificios para calmarlo, a veces humanos, esos sacrificios. Estos hombres, reyes, dioses, vivían recluidos y nadie los podía ver, acá volvemos al principio, salvo la gente a su servicio. Y a veces la divinidad era hereditaria. Usted es una diosa, Wonder Woman, si hubiera tenido una hija sería una diosa también, Claro, su hija. no le heredo yo claro. no lo heredo. Usted no lo hereda, ¿no? A veces, mi Tiana, un saludo para mi Tiana que no está escuchando este Que programa. nunca nos escucha. A veces, en cambio, se trataba de una condición, como diríamos hoy, de género. Claro. Los antiguos germanos creían que había algo sagrado en las mujeres. Esto me encanta. Y por eso las consultaban como oráculos. Ellas observaban los remolinos de los ríos y escuchaban el murmullo o el estrépito de las aguas y profetizaban lo que iba a pasar. La más famosa de estas mujeres diosas era una tal Veleda de la tribu de los Brúcteros, que vivía en una torre y no admitía en su presencia a nadie. Para hacer tratos con ella, que era una diosa, había que acordar con el intérprete o ministro. Interesante la palabra ministro, ¿no? Porque el ministro es del que manda, pero también el sacerdote es un ministro de Dios, ¿no? Que hablaba en su nombre. Los ejemplos de Fraser siguen y recorren todo el ancho mundo. Son muy interesantes. Es interesante leerlos, los invito. Van desde un lechero de la India rural que hace del establo un santuario y se niega a saludar al sol, como hacen todos los demás. ¿Qué voy a saludar al sol si el Dios soy yo? Claro. Si yo soy Dios no voy a saludar a nade. Claro, que el sol me saluda a mí. Claro, que el sol me saluda a mí. Así piensan los abogados. Si el más importante tiene que ser saludado por el menos importante. Código de ética inoficioso. Hasta los ejemplos dentro del cristianismo. En el siglo II, un tal Montano el Frigio proclamó el mismo, no solamente el Padre, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la Trinidad. Amén. Eso, sobre el tema de los saludos, ¿puedo hacer un comentario? Dale. ¿No les pasa que hay gente que se cree importante y no saluda y espera que lo vos saluden? lo saludes primero. ¿Les pasa? Sí. Sí, hay un código de ética inoficioso entre los abogados que funciona así, ¿eh? Pero creo hay un montón de salame que se hace. Pero creo que no es eso. Bueno, yo el tipo de persona que más odio es ese. El que no saluda y espera que lo saluden. Existe un protocolo social con respecto a eso. El que se cree Dios sí es monaguillo, pero son todos monaguillos. Por ejemplo, el pequeño tiene que esperar que el adulto lo salude, nunca hacerlo primero. Hay un montón de cuestiones sociales, de protocolos. Está bien, pero cuando ya estamos grandes todos, me parece grandes que... no. ¿Ustedes se acuerdan cuando Guillermo Vilas contó que cuando iban a comer iban pidiendo primero a medida como estaban ordenados en el ranking? Mira. Dice, yo nunca pedí antes que Borg, por ejemplo, porque él era primero y yo era cuarto, por ridículo. Esto no lo podés, ya está. Después de esto, Fraser no tiene muy ridículo. Claro, ahí está. Vamos a anunciar un programa que está por empezar en Radio Vox. A ver, Mónica Burgos, usted me va a decir el 15 de abril qué es lo que está por empezar. El 13 de abril. El 13 de abril comienza a darse cuenta. El primer programa que Qué grande, Moni. Que va a hablar sobre la burocracia en el sistema de salud. ¿Y qué vamos a contar ahí? ¿Qué vamos a contar? Tenemos para hacer un programa de 4 o 5 horas. Vamos a contar, no nos va a alcanzar el año, de todo. Vamos a contar Los años no todo lo que debe ser y no se hace. Y también vamos a valorar a las instituciones o a las que lo hacen bien, que lo hacen bien, claro, obviamente. No porque de hecho lo hay. Sí. Pero más que nada va a ser un programa informativo para toda la gente, para la tía Rosy, para la abuela Chola, que no entiende abuela por Chola qué, no tengo, tía Rosy no importa, sí. por Bueno, eso, que no entiende por qué le cobran, qué tiene que hacer, y cuando uno va a una institución de salud se siente vulnerable y lo único que hace es bajar la cabeza y decir todo que sí. Ahí está. Muy bueno. Darse cuenta. Grandes invitados. Darse cuenta todos los jueves de 13 a 14 por la Vox. Aplausos. Lo invitamos. Bueno, después de esto nos vamos. Yo ahora, ¿sabes dónde me voy, Genesini? ¿A dónde se va? A la cancha. El aplauso. No, a la cancha no, porque ya llego tarde. Usted mañana tiene programa, ¿no? Sí, mañana tiene un programa. Vamos a hablar de Benjamin con Federico Donner, profesor de la Facultad de Humanidades. ¿A dónde va ahora? Ahora voy a la Facultad de Humanidades, precisamente. Hay una charla. A la charla de Juan Manuel Heredia, Elementos de Filosofía de la Técnica. Muy bien. Que empezó a las 6:30 de la tarde, por lo menos estaba citado para esa hora. Sí, vamos a llegar un poquito tarde, pues yo también voy. Vamos para allá. Muy bien. Así que vamos, llevamos las copas y nos vamos. Bueno. Ahí está. Hasta acá llegó Pensar no cuesta nada. Salud y amor para todo el mundo. Salud y amor. Sean felices, y si no pueden ser felices, no sean tan infelices tampoco. Chao. Adiós.
serio.